Bueno, pues bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Ustedes saben que esta es una clase más de nuestro curso de técnicas de la investigación biomédica. El día de hoy le quiero agradecer mucho a nuestro ponente invitado, el doctor Alberto Antonio Campos, quien es QFB, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestro y doctor en ciencias químico-biológicas, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Biología de la UNAM. El motivo de invitar al doctor Alberto Antonio Campos es, pues bueno, que es un excelente docente. Siempre me ha gustado mucho cómo da Muchas estas gracias. clases porque quedan muy claras. Además de que, bueno, es un experto en el área de biología molecular. Él ha trabajado durante mucho tiempo con vectores parasitarios, con Trypanosoma cruzi, por ejemplo. Entonces, pues bueno, hay que aprovechar todo el conocimiento del doctor, que nos va a hablar sobre biología molecular, en particular secuenciación y organismos transgénicos. Entonces, pues bueno, recordemos que estas clases tienen que ser participativas. Por favor, guarden sus preguntas, comentarios. Siempre son bienvenidos y pues adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación y bienvenidos todos. A ver, vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Déjenme preparo la presentación. Si en algún momento no se escucha, por favor me avisan porque de repente como que se va el audio de esta onda. Entonces, déjenme ponerla. Y pantalla. Listo, ¿ya lo pueden ver? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Sí se ven grandote? Sí, Ah, muy bien. listo. Muy bien, listo. En este momento ustedes deberían de estar observando la pantalla que dice técnicas de biología molecular en moradito, ¿es correcto? Sí, doctor, eso se ve. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar. Pues hola, muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con ustedes platicando de estos temas, pues que son bastante interesantes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre algunas de las técnicas de biología molecular, pues que son utilizadas en la investigación biomédica y biotecnológica. Yo pienso que algunas de estas técnicas ya las conocen, algunas ya tal vez las han aplicado o tal vez no las conocen, pero las han escuchado. Entonces, eh, debido a que son de pues una utilidad bastante amplia, es importante conocerlas y vamos a ver qué detalles podemos conocer acerca de cada una de estas técnicas, ¿sale? Entonces, muy bien, antes de comenzar, vamos a hablar o vamos a revisar un poco cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Pues básicamente los podemos dividir en tres, como ya dijo previamente el doctor Pablo. Son organismos transgénicos, en este caso vamos a revisar qué son, para qué sirven y sobre todo cómo se generan estos organismos. También vamos a revisar algunas técnicas de silenciamiento génico, como podrían ser, por ejemplo, para obtener organismos transgénicos y organismos genéticamente modificados. Y finalmente analizaremos aspectos básicos sobre la secuenciación, la cual, pues, como ya todos saben, hoy en día pues, es indispensable, ya que nuestro pues, flujo de trabajo nos va a permitir evaluar algunos genes que son de interés, particularmente para los que estemos trabajando en nuestras investigaciones. ¿Sale? Bien, primero hay que entender o iniciar por qué es un organismo modificado genéticamente o qué es un organismo genéticamente modificado o GMO por sus siglas en inglés. Casi siempre lo van a encontrar así. Y bueno, podemos decir que un GMO es cualquier organismo cuyo material genético ha sido alterado utilizando técnicas de ingeniería genética. Ahora bien, la definición exacta de un organismo modificado genéticamente y lo que constituye en la ingeniería genética puede variar. Aquí hay que tener mucho cuidado, siendo lo más común un organismo alterado de manera que no ocurre en la naturaleza. A eso se refiere generalmente. Por ejemplo, a lo largo de la historia, una amplia variedad de organismos han sido modificados genéticamente desde animales, por ejemplo, como la famosísima oveja Dolly, hasta plantas que ya pues, en la actualidad utilizamos para la alimentación y muchos microorganismos, muchísimos. Esto implica que los genes que, por ejemplo, se han transferido dentro de la misma especie o incluso entre otras especies, son actualmente utilizados y diseñados en los laboratorios de ingeniería genética o de biología molecular en general.
En este sentido, el objetivo es introducir nuevos genes, pero ¿para qué? Básicamente, cuando queremos introducir un nuevo gen, es para estudiar ese gen, para mejorar o alterar la especie que estamos utilizando, o eliminar genes endógenos que pueden estar, por ejemplo, ocasionando, en este caso, alguna enfermedad. En este sentido, el concepto de organismos genéticamente modificados, pues como ustedes ya lo saben, ha recibido una gran atención en los últimos años y más desde el 2000, desde el año 2020, cuando se otorgó el premio Nobel, si no recuerdo mal, a las descubridoras del sistema de CRISPR-Cas9. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los seres humanos hemos estado modificando a los organismos genéticamente aproximadamente desde hace más de 30.000 años. Ahora bien, evidentemente nuestros antepasados pues no tenían laboratorios científicos de biología molecular capaces de manipular secuencias de ADN. Entonces, pues nos surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para manipular el DNA a nuestros antepasados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien que quiera participar? Por ejemplo, Angie. ¿No está Angie? Ya se fue Angie. ¿Cómo se les ocurre, chavos? ¿No se les ocurre algo? Mediante la domesticación de especies para el uso. Exactamente. Muy bien. Exactamente lo que acaba de decir nuestro compañero. Igual también hay que tener en cuenta, no sé si alguien ha visto cuando las abuelitas o las señoras en diferentes lugares cortan una ramita de una planta y la ponen en otra, en agua para que les salgan raíces. Ahí está haciendo una clonación de su plantita, porque la planta que crees que va a ser exactamente igual a la que ya tenía. Y lo que menciona su compañero también, por supuesto. Aquí vamos a ver una breve historia de a lo que nos referimos y cómo se puede hacer una diferencia entre un GMO actualmente y los eventos que estamos mencionando. Ahora bien, de acuerdo con lo que sabemos, pues nuestros antepasados no conocían el concepto de genética y a pesar de eso podían influir en el DNA de otros organismos mediante un proceso llamado ¿cómo? Que es lo que menciona su compañero, reproducción selectiva, o también se le conoce como reproducción artificial. Recordemos y hay que tener en cuenta que estos términos pues fueron acuñados, si no recuerdo mal, por Charles Darwin y hacen referencia o describen, mejor dicho, el proceso de elegir a los organismos con los rasgos más deseados o más adecuados desde el punto de vista del observador y por lo tanto se aparean con la intención de combinar y propagar estos rasgos a través de toda su descendencia. El uso repetido de esta práctica durante muchas generaciones puede resultar en cambios genéticos notables, por supuesto, como lo mencionaba su compañero. Y si bien, pues hay que tener muy, pero muy claro que la selección artificial no es lo que normalmente consideramos como GMOs en la actualidad, sin embargo, esta técnica sigue siendo por decirlo así, el precursor de los procesos modernos y el primer ejemplo de cómo nuestra especie como raza humana influye en la genética de los organismos que nos rodean y de cómo la tecnología actual, pues ya somos incluso capaces de modificarnos a nosotros mismos. Obviamente en este caso utilizando a la biología molecular y pues a los laboratorios de genética, ¿no? Muy bien. De acuerdo con la literatura y como ustedes lo pueden observar en la diapositiva, pues hay una línea de tiempo en cómo se fueron desarrollando los eventos desde hace más de 30.000 años hasta aproximadamente el 2009 de que lo menciona la referencia. Pero, si no recuerdo mal, hace aproximadamente unos 30.000 años fue cuando nuestros antepasados todavía eran nómadas y todavía andaban ahí cazando y recolectando sus diferentes semillas y pues lo que podían cazar, ¿no? Y bueno, pues los lobos salvajes se cree que era de la región de Asia, se unieron a diferentes grupos humanos y en este caso pues eran carroñeros, es decir, comían lo que los humanos dejaban ahí en sus campamentos y con el tiempo pues le perdieron el miedo y posteriormente pues los lobos fueron domesticados y luego seleccionados artificialmente. ¿Para qué? Pues los seleccionaron artificialmente para aumentar su docilidad, por ejemplo, lo que dio lugar a lo que ya todos conocemos y que actualmente los conocen como lomitos, que son el mejor amigo del hombre, los perros, ¿no? Las diferentes variedades o razas de perros que existen en la actualidad. Y durante miles de años se seleccionaron artificialmente varios rasgos. Por ejemplo, ¿qué rasgos se pueden utilizar? El tamaño, la longitud, por ejemplo, del pelo, el color y la forma particularmente del cuerpo, que es algo que actualmente se puede observar en las diferentes razas de perros. Por lo tanto, y desde entonces la selección artificial pues ha aplicado a muchas especies diferentes y pues
ha hecho posible el desarrollo de todo tipo de animales, desde caballos de carreras que fueron seleccionados de esta forma, hasta ganado, pues por ejemplo, en este caso, ganado vacuno, por ejemplo. No sé si han visto algunos toros que son súper musculosos. ¿Para qué? Pues para preparar los mejores cortes, por supuesto. Y como si fuera poco, y como se muestra en la diapositiva, también se han utilizado la selección artificial con una gran variedad de plantas. Eso es, si no me equivoco, donde más se ha utilizado para los organismos genéticamente modificados. En este caso en particular, la evidencia más temprana de selección artificial se remonta aproximadamente, que será unos 7.800 años antes de Cristo, más o menos algunos años. Y pues son alteraciones en organismos que conocemos a diario. Por ejemplo, el maíz comenzó como una hierba silvestre llamada teosinte, no es como lo conocemos ahora, que está súper lleno de semillas. Era antes una hierba silvestre, se le puede decir así, que se conocía como teosinte, y posteriormente se creó selectivamente para tener mazorcas, pues obviamente cada vez más grandes, con más y más y más granos, lo que resultó en lo que ahora conocemos como pues, el maíz, y que en las noches pues podemos comernos con chile del que pica o chile del que no pica, ahí depende de cada quien. Pero ese maíz no es el original que existía hace miles de años. Ahora bien, este mismo proceso ha sido utilizado para generar un montón de semillas o diferentes cultivos que pues han ido mejorando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los plátanos de la actualidad, que tienen semillas súper chiquititas, manzanas más jugosas o que se vean más apetitosas. Ahora bien, y una vez dicho lo anterior, aunque la selección artificial es un proceso antiguo que todavía pues se llega a utilizar en la actualidad, la mayoría de las referencias actuales sobre los organismos genéticamente modificados se refiere a un proceso mucho más moderno, ¿ok? Entonces, aunque todo esto tiene implicaciones pues en la vida práctica y en el desarrollo de la historia de la biología molecular y de la genética, cuando nosotros hacemos referencia a organismos genéticamente modificados, hacemos referencia a organismos que han sido modificados en el laboratorio. Ahorita vamos a ver cómo se llevaron a cabo todos esos procesos y cómo se puede realizar cómo se pueden realizar esos procesos. Ahora bien, se puede decir que que la edición genética moderna, pues como lo marca nuestra línea del tiempo, comenzó en aproximadamente 1973, cuando Boyer y Stanley Cohen, si no me equivoco, trabajaron juntos para diseñar el primer organismo genéticamente modificado. También lo pueden encontrar en la literatura como GE, cuando es un organismo genéticamente modificado. En este caso fue la bacteria Escherichia coli. Estos investigadores desarrollaron un método para cortar eficientemente un gen, ¿ok? Entonces ya estaban haciendo ediciones genéticas pequeñas, pero ya empezaron a modificar, en este caso, una bacteria, y modificaron un gen. En este caso, modificaron Escherichia coli. Usando esta metodología, transfirieron un gen, en este caso, que codifica la resistencia a antibióticos de una cepa de bacterias a otra, lo que le otorga obviamente la resistencia a antibióticos al receptor. Posteriormente, y como lo muestra nuestra línea de tiempo, un año más tarde, Rudolf Heinrich y Beatrice Mintz utilizaron un proceso muy similar, pero este caso fue en animales, introduciendo DNA exógeno, DNA viral para ser exactos, en embriones de ratón. Las referencias aparecen en la diapositiva por si quieren ahondar un poco más en el tema. Y aunque esta nueva tecnología abrió nuevas posibilidades a la investigación, inmediatamente después de su desarrollo, y como era de esperarse, pues la gente empezó a preocuparse un poquito, ¿no? Porque pues empiezan a ver en los periódicos que hay científicos que están manipulando el DNA de diferentes organismos, pues empiezan a preguntar si también es posible manipular el DNA de los humanos. Entonces, como se empezaron a preocupar, tanto por las implicaciones en la salud humana y en los ecosistemas principalmente, esto ocasionó, y lo pueden ver en la diapositiva, en una franja en color rojo, que a mediados aproximadamente de 1974 se emitiera una moratoria sobre los proyectos de ingeniería genética. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época, en ese preciso momento, no se podía desarrollar trabajos o proyectos que involucraran la manipulación genética. Lo que se hizo en ese momento fue permitir que los investigadores se reunieran y pues obviamente establecieran las bases y consideraran los pasos a seguir, o las bases o los métodos de regulación para que pudiera desarrollarse la ciencia de la edición genética sin
o sin presentar riesgos a la salud, o presentando la menor cantidad de riesgos a la salud, así como las diferentes, se puede decir, normatividad desde el punto de vista de la bioética. A esta reunión de diferentes científicos de diferentes áreas, incluso abogados o políticos, se le conoce como la Conferencia de Asilomar, y se le conoce como la Conferencia de Asilomar, y fue llevada a cabo en 1975, si no recuerdo mal. Entonces, en la conferencia, pues había, como les digo, biólogos, médicos, físicos, abogados y funcionarios de todo tipo gubernamentales, por supuesto, y representantes de las empresas, no pueden faltar. Todos estos, todas estas personas, pues debatieron la seguridad de los experimentos de ingeniería genética. Aproximadamente fue una reunión de 3 días. Finalmente concluyeron que se debería permitir que los proyectos de ingeniería genética continuaran, pero obviamente siguiendo ciertos lineamientos y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la conferencia definió pues, un montón de cosas, pero aquí las más importantes o las principales podríamos decir que son la regulación de la seguridad y, por ejemplo, pues cómo contener o mitigar los riesgos para cada experimento en particular. Además, se encargaron, por ejemplo, encargaron al investigador principal de cada laboratorio garantizar la seguridad adecuada tanto para los investigadores, así como para la comunidad científica que pues estaba trabajando en lo mismo. Es decir, hicieron como unos lineamientos en los cuales el investigador se comprometía a dar a conocer su investigación para que otros investigadores de otras partes del mundo pudieran conocerlas y evaluarlas tanto desde el punto de vista como de los riesgos, como de las implicaciones tanto para la salud como para el medio ambiente. Esto dio paso a la, pues, al inicio de la edición genética moderna o de la que conocemos actualmente, aunque, pues, si ustedes hacen memoria, generalmente casi no nos mencionan esta reunión en ninguna referencia cuando nos hablan de edición genética. Entonces, me parece bastante importante conocer cómo empezó toda esta era de edición genética. Ahora, una vez que ya conocemos estos antecedentes sobre los organismos genéticamente modificados, pues tenemos que ubicarnos ahora en la década de 1980, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los científicos de la General Electric, y como aparecía en nuestra pequeña línea del tiempo, podían patentar ya las bacterias que fueron diseñadas genéticamente. En este caso, diseñaron bacterias para mitigar los derrames de petróleo, o al menos eso fue lo que dijeron. Entonces, esas fueron unas de las primeras patentes en el campo de los organismos genéticamente modificados. Esta decisión obviamente permitía legalmente a pues, quien hiciera los descubrimientos la propiedad del organismo genéticamente modificado, lo que brindaba a grandes empresas pues muy grandes, que ustedes ya conocen algunas, el incentivo para pues invertir y desarrollar herramientas genéticas que fueran útiles para alguna aplicación en el campo ya sea de la alimentación, la salud o la que a ustedes se les ocurra, porque básicamente las aplicaciones se encuentran o se ven reflejadas en cualquier ámbito de nuestra vida. 2 años después, aproximadamente en 1982, la FDA de los Estados Unidos aprobó el primer medicamento humano producido por un organismo modificado genéticamente. En este caso, las bacterias habían sido modificadas genéticamente para sintetizar, obviamente era la insulina, permitiéndoles producir la cantidad suficiente para pues poder venderla y que pudiera ser utilizada como un fármaco. En este caso, si no recuerdo mal, se llamaba la humilina, no me acuerdo bien, pero fue el primer fármaco que se podría considerar así, con aplicaciones biotecnológicas y que fue aprobado por la FDA. Ahora bien, ya vimos que las aplicaciones de la ingeniería genética van desde los derrames de petróleo hasta el uso hasta su uso en la medicina. Ahora bien, tal vez hay aplicaciones un poco más controvertidas, por ejemplo, en este caso en los alimentos, que es donde siempre se genera un gran debate sobre los organismos genéticamente modificados. Los primeros experimentos, en este caso se le podría decir experimentos de campo, fueron en cultivos alimentarios y pues habían sido modificados, en este caso, con tecnología de ADN recombinante, que para el caso que estamos tratando en esta sesión, pues es lo mismo, ADN recombinante u organismos genéticamente modificados. Ahorita vamos a ver por qué. Y si la memoria no me falla, y como vienen los artículos que les muestro en la diapositiva, pues fue aproximadamente el año 1987, después de 5 años de estar probando que tenían inocuidad ambiental y que no había riesgos para la salud, el tomate que se llama Flavor Savor, bueno, así le pusieron,
de la empresa californiana Calgin se convirtió en el primer cultivo alimenticio aprobado para la producción comercial por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estos tomates se modificaron para incluir en su secuencia de DNA, pues lo que inhibían era que las proteínas o unas enzimas que degradan más rápido, que se degrada más rápido la vida útil del tomate, pues la quitaron y de esa forma generaron la variedad Flavor Savor. Obviamente, con esto aumentaban la firmeza y pues la firmeza del producto, en este caso del tomate, y alargaban la vida útil, lo cual era pues muy valioso para que pues lo pudieran tener en los supermercados una mayor cantidad de tiempo y se viera más apetitoso para el público, en este caso pues, nosotros, ¿no? Y como si fuera poco, además de hacer que los alimentos sean más agradables a la vista del consumidor, también se han desarrollado cultivos que son pues, obviamente más fáciles de cultivar para los agricultores. Y en 1900, si no recuerdo mal, fue 95, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos aprobó el primer cultivo que pues era resistente a algunos plaguicidas. Años después se aprobó el maíz BT, que también ha causado bastante controversia, y que bueno, ahora la mayoría de los productores en algunos países están utilizando este maíz BT, que es muy resistente a herbicidas, particularmente ¿cómo se llama? Al herbicida que se llama Roundup Ready, de la empresa que en ese entonces era Monsanto, Monsanto y posteriormente fue adquirida por Bayer, si no me equivoco, y pues eran resistentes al glifosato. El primero de estos cultivos resistentes al glifosato, pues fue, si no recuerdo mal, una variedad de soya diseñada por la empresa Monsanto, que ya les mencioné anteriormente, y pues ahora la tecnología resistente al glifosato pues se ha aplicado a muchos otros cultivos, incluidos por supuesto el maíz y si no recuerdo mal la remolacha. Entonces, todas estas tecnologías se desarrollaron ampliamente a partir de que se puso de manifiesto que aquel que pudiera desarrollar el organismo genéticamente modificado podría patentarlo. Eso fue lo que hizo un boom, ya que las empresas obviamente que tienen los recursos pues empezaron a invertir en esta tecnología de DNA recombinante. Los científicos también han manipulado cultivos genéticamente para aumentar el valor, por supuesto, nutricional. Por ejemplo, el arroz dorado, así se llama, se desarrolló aproximadamente a mediados del año 2000 con el objetivo de combatir, en este caso, la deficiencia de vitamina A, y que, pues, de acuerdo a la estadística, se estimaba que mataba aproximadamente a 500 millones de personas cada año, obviamente en aquella fecha. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se aumentó la cantidad de vitamina A que podía producir este maíz y pues aunque muchas especies de animales han sido modificadas genéticamente, la gran mayoría de estas tecnologías se utiliza con fines de investigación, es decir, no son productos que podamos ver acá en nuestra vida cotidiana. Y hasta la fecha, pues no ha habido animales transgénicos aprobados por la FDA para el uso de la producción de alimentos, particularmente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el 2009 la FDA aprobó el primer producto biológico producido por un animal transgénico. En este caso fue a partir de esa cabrita que ustedes ven ahí, que le llamaron Elatrin, que es un fármaco utilizado para tratar un trastorno poco común de la coagulación de la sangre. ¿Ok? Entonces, como tal, el animal no es utilizado, sino los productos que se generan en el animal. Y recientemente, con la aplicación de la tecnología de CRISPR-Cas9, las posibilidades de la edición genética en los campos de medicina y la agricultura, pues son prácticamente ilimitados. Se puede utilizar básicamente para cualquier cosa, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, las posibilidades son infinitas con las tecnologías más recientes de edición genética. Pero bien, como ya vimos, los organismos genéticamente modificados pues se han convertido en uno de los pilares de la investigación biomédica desde la década de 1980, cuando empezó el boom de estos organismos modificados genéticamente. Por ejemplo, los modelos animales modificados genéticamente de enfermedades humanas permitieron o han permitido a los investigadores probar nuevas terapias contra diferentes enfermedades. Los microorganismos, las plantas y los animales transgénicos también se puede considerar que han revolucionado la producción de productos farmacéuticos. Y bueno, aquí hay también una amplia aplicación, sobre todo en la innovación, particularmente en el diseño de vacunas. Como todos ya lo pudimos probar en nosotros mismos, hay muchas vacunas que son utilizadas o que son distribuidas actualmente y que son realizadas a partir de modificaciones genéticas.
la más famosa, pues es la de contra el SARS-CoV-2 y que pues todos probablemente ya tenemos nuestra vacuna. También los productos farmacéuticos van desde, como ya les mencioné, la vacuna de COVID hasta la vacuna recombinante contra la hepatitis B, eh, que son fabricadas en organismos transgénicos. En este caso son, si no recuerdo mal, es en Saccharomyces cerevisiae y en Escherichia coli. Además, actualmente se están desarrollando plantas transgénicas que producen vacunas comestibles. No sé si alguien haya escuchado este término. ¿Cómo podría alguien imaginarse una vacuna comestible? Bueno, pues una vacuna comestible es una proteína antigénica, bueno, es un producto que contiene una proteína antigénica que se produce en las partes comestibles de una planta, por ejemplo, una fruta, por decirlo así, y se absorbe en el torrente sanguíneo, obviamente, posteriormente, cuando se comen las partes que contienen los antígenos en esta planta. Una vez absorbida por el cuerpo, pues la proteína inmunogénica va a estimular al sistema inmunológico y pues de esta forma va a generar una respuesta de anticuerpos pues, contra el antígeno determinado. Por lo tanto, estas vacunas podrían ofrecer una forma segura, que ya lo son actualmente, pero pues es otra vía de administración y sería otra presentación. Por ejemplo, han hecho énfasis particularmente que estas vacunas que son comestibles, por decirlo así, no necesitan ultracongelación a diferencia de otras vacunas que pues son las que utilizamos o que las que se utilizan comúnmente, que necesitan al menos estar a menos 20 grados al menos. Entonces, esa sería una de las ventajas que se están realizando utilizando tecnologías de edición genética. Entonces, además, no sé si habían escuchado también sobre la modificación genética en insectos. Esta tecnología también es muy sonada y generalmente se encuentra también en muchas de las noticias y se ha convertido en una herramienta súper importante en la investigación biomédica particularmente, especialmente cuando se trata de prevenir enfermedades parasitarias transmitidas por algún vector, ya sean mosquitos o chinches o cualquier enfermedad transmitida por vector. Por ejemplo, se han desarrollado mosquitos transgénicos que expresan una proteína o muchas proteínas, pero uno de los más famosos son la proteína que se llama SM1, que bloquea la entrada del parásito, en este caso, por ejemplo, de la malaria en el intestino del mosquito y por lo tanto, pues es incapaz de transmitir al parásito, ¿no? Por lo tanto, los investigadores también han postulado que la introducción de estos mosquitos transgénicos en la naturaleza podría ayudar a disminuir la transmisión, en este caso, pues de la malaria. Otro ejemplo también muy común es en otro mosquito, en este caso en Aedes aegypti, donde pues se han diseñado con métodos de ingeniería genética y pues se han hecho al macho del mosquito que sea estéril. Entonces se ha propuesto que estos mosquitos sean liberados al ambiente y por lo tanto pues hagan estéril a la descendencia. ¿Qué implicaciones bioéticas pueda tener esto? Bueno, pues sí, ya es otra área, pero solo para que ustedes conozcan todas las aplicaciones que tienen la edición genética o la manipulación genética en nuestro tiempo, ¿no? Y todo lo que se está realizando actualmente. Entonces hay que tener en cuenta todas esas aplicaciones y pues ahí sí depende de en qué campo ustedes se vayan a desenvolver. Y por último, en esta parte, pero pues no menos importante, la modificación genética a seres humanos, que es sumamente controvertida y que pues a través de la terapia génica se está convirtiendo en una opción para el tratamiento de diferentes enfermedades que van pues desde trastornos metabólicos raros hasta lo más común que se estudia, que es el cáncer. Hay que tener en cuenta que la utilización o el acoplamiento de estas tecnologías, incluso con la utilización de células troncales derivadas, por ejemplo, de algún paciente para ser modificadas en el laboratorio, pues tiene diferentes ventajas y desventajas. Por ejemplo, se pueden introducir, por ejemplo, un gen de la beta, ¿qué sería? De la beta globina normal en DNA de células troncales hematopoyéticas derivadas de la médula ósea de un paciente, por ejemplo, con, ¿qué se les ocurre? Anemia de células falciformes, y pues ser esta modificada genéticamente en el laboratorio y posteriormente de vuelta al hospedero y pues no va a necesitar de un donador externo, sino que son sus propias células las que están siendo modificadas en el laboratorio y que existe una amplia variedad de literatura que ya habla respecto sobre eso. Obviamente todo esto está en la etapa de desarrollo, en su fase de desarrollo y no ha sido aplicado ya a gran escala, ¿no? Entonces, y pues obviamente con el tiempo sin duda, pues se aproxima el día en que los humanos se puedan mejorar a sí mismos. Bueno, eso nadie lo sabe a ciencia cierta, sin embargo, en este curso vamos a platicar algunas de las estrategias de edición genética que nos permitan comprender, pues de mejor manera cómo ocurren estos procesos, el cómo de cada una de las metodologías, al menos de las más utilizadas o de las más sonadas en la literatura, pues para tener el conocimiento de
qué está, de cuando leamos una técnica, cuál es la metodología que hay detrás, ¿no? Entonces, en la literatura actual es posible que nos encontremos pues, con diferentes términos como conceptos que hacen referencia a lo mismo. Por ejemplo, organismo diseñado genéticamente, organismo modificado genéticamente y tecnología de DNA recombinante. Esos términos generalmente son utilizados para referirse a lo mismo, que es lo que hemos venido platicando en estos minutos. Y bueno, hasta este punto todos aquí ya tenemos un concepto básico de lo que es un organismo genéticamente modificado y pues de un organismo transgénico, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues lo podemos definir como un organismo transgénico que contiene una secuencia de DNA exógeno, o sea, que viene de fuera, y que es introducido utilizando alguna técnica de ingeniería genética. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero antes de continuar, es necesario que definamos qué es un transgen, que generalmente eh, lo damos ya por sentado, por default. Y bueno, a este lo podemos definir como DNA de otra especie o también como una secuencia de DNA de la misma especie que ha sido manipulado genéticamente en el laboratorio y que posteriormente es reintroducido al organismo de interés, ¿sale? Y pues finalmente, una vez que tenemos nuestro gen de interés y a nuestro transgen, en este caso, pues es necesario utilizar algún mecanismo para nosotros hacer entrega de ese gen en el sitio que a nosotros nos interesa, en alguna parte del genoma. Entonces, algunos de los métodos más utilizados, obviamente, pero no son los únicos, pues son algunos de los que vamos a ver en esta presentación. Okay, aquí ustedes pueden observar en esta diapositiva algunos de los métodos de entrega para que nuestro gen o nuestra secuencia de interés llegue a donde tiene que llegar o al menos a donde nosotros queremos que llegue. Entonces, para producir células transgénicas, el DNA o ADN debe transferirse primero debe atravesar primero la membrana celular, por supuesto, y pues si tiene pared, en el caso de los que trabajen con plantas, pues también. Y todo esto, obviamente, sin matar a la célula. Entonces, los vectores para transformación o transfección incluyen una amplia gama de diferentes formas, entre las cuales se encuentran vesículas hechas de lípidos o de algunos polímeros que rodean el DNA, en el cual va la secuencia de interés. Varios tipos de partículas que llevan ADN en la superficie. También se pueden utilizar virus, algunos plásmidos que transfieren naturalmente el DNA. Existen diferentes métodos de entrega, pero por ejemplo en esta diapositiva vamos de izquierda a derecha. En este caso tenemos de izquierda a derecha la microinyección. Este es un proceso que consiste en utilizar microagujas o agujas súper chiquititas y súper finas para insertar o introducir sustancias a nivel microscópico dentro de una célula viva, sin lastimarla, por supuesto. Este es un proceso mecánico en el cual pues una aguja ultra fina va a penetrar la membrana celular y pues a veces la envoltura nuclear para liberar su contenido en donde nosotros deseemos, ¿no? También existen otros métodos de entrega. En este caso, ustedes pueden observar ahí en la diapositiva los vectores virales, que esos son súper comunes y son de los que más se escuchan, incluso hasta en Hollywood son de los que más se utilizan en las películas. Pues es un vector viral, pues un vector viral es un virus modificado que funciona como un vehículo para que nosotros introduzcamos el material genético exógeno dentro de este y pues este sea entregado en la célula de interés, ¿no? En nuestra célula blanco. Por ejemplo, en terapia génica el uso de virus como vectores requiere la eliminación primero de los genes que pues que dotan al virus, por decirlo así, de su capacidad infecciosa y patógena. Y después que eliminamos esos genes, obviamente con ingeniería genética, nosotros introducimos nuestro gen de interés pues para ser transportado y liberado en nuestra célula diana, por ejemplo. Entonces, los más conocidos pues son las vacunas contra SARS-CoV-2. En este caso también, además de esta metodología, también tenemos la lipofección. Es una técnica particularmente utilizada en investigación, en la cual pues el DNA se introduce en un liposoma de tipo catiónico que entra a la célula por endocitosis. Es un método un poco más, por decirlo así, pasivo. En este sistema de transporte de DNA, pues es muy utilizado en la investigación particularmente de microorganismos, por ejemplo, en algunos parásitos como amibas. Todos sabemos que cuando se está trabajando con amibas, pues se trabaja con la forma de trofozoito, que es una forma que generalmente está comiendo todo lo que hay a su alrededor, pues es muy fácil que estas partículas pues, sean ingeridas por la propia amiba.
Entonces, otro método aparte de este es la aplicación de una corriente eléctrica a la célula, que en este caso sería la electroporación o la electropermeabilización, pues que consiste en provocar un aumento significativo en la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática. ¿Cómo vamos a decidir cuál método vamos a utilizar? Bueno, pues eso va a depender del organismo que estemos trabajando. Puede que nuestro organismo tenga pared celular, tenga una membrana muy resistente. Recuerden que es una infinidad de organismos con los cuales ustedes se pueden encontrar para trabajar con ingeniería genética. Aparte de los virus, también existen otros vectores que son muy utilizados y que probablemente ustedes ya conocen, o incluso algunos de ustedes tal vez ya hasta trabajaron con algunos de ellos. Estos son los plásmidos, los cuales, pues, si no lo recuerdan, pues son moléculas de ADN extracromosómico, que son moléculas circulares que se replican de manera autónoma y pues que se transmiten por un proceso llamado conjugación entre las bacterias. Obviamente esto es independiente del DNA cromosómico. En biología molecular se utilizan para la clonación de DNA. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con la clonación del DNA. Y por lo tanto debemos pues, tener claro este concepto. La clonación del DNA es una técnica fundamental, así, fundamental, para la obtención de grandes cantidades de un fragmento, en este caso, que a nosotros nos interesa. Pero este fragmento primero debe ser unido al DNA de un vector antes de ser clonado. El DNA, en este caso, el DNA vector, como ya lo mencionamos, es un vehículo que se utiliza para transportar nuestro DNA exógeno hacia nuestro sitio de interés. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Esta es una metodología que se utiliza casi que de cajón en la biología molecular y que pues ustedes ya deberían de conocer. Entonces, aquí ustedes pueden observar a un plásmido que pues como mencionamos y como todos ya lo recordarán, se encuentra particularmente o generalmente en forma circular. Entonces, nosotros necesitamos entender que hay básicamente dos tipos, ¿no?, de plásmido que vamos a utilizar. Uno de clonación, que nos va a servir para tener una gran cantidad de DNA, digamos, almacenado, por decirlo así. Imagínense como una biblioteca. Y hay otro tipo de plásmido que también es sumamente utilizado, que es los vectores de expresión. En este caso es cuando a nosotros nos interesa que metamos un gen y que posteriormente sea transcrito y luego se produzca la proteína en grandes cantidades. Entonces ahí depende de para qué nosotros lo vamos a utilizar. Aquí nosotros tenemos nuestro plásmido y nuestra secuencia de interés en azulito. Entonces lo primero que hay que hacer es linearizar nuestro plásmido, abrirlo. Entonces esto se hace con la ayuda de enzimas de restricción. Nosotros abrimos nuestro plásmido, introducimos nuestra secuencia de interés, la que sea que estén estudiando ustedes en su modelo. En este caso, pues hace referencia a lo más conocido, que es la insulina, es el gen que codifica para la insulina. Utilizamos una reacción de ligación para cerrar nuestro plásmido. Ya tiene nuestro inserto ahí, a esta región se llama inserto. Y posteriormente necesitamos un sistema que lo reproduzca. En este caso vamos a utilizar unas bacterias que se llaman bacterias calciocompetentes o simplemente bacterias competentes. Ustedes así lo van a encontrar. Y estas bacterias son las que se van a encargar de generar muchas copias de la secuencia que a nosotros nos interesa. Obviamente, en el inter de cada uno de estos pasos hay una gran cantidad de otros pasos, pero para ser un poco más didáctico, solo se muestran los pasos principales, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, nuestro plásmido con nuestra secuencia de interés metida en nuestras bacterias, hay que crecerlas. Generalmente, básicamente en todos los plásmidos tenemos secuencias que codifican para alguna resistencia a antibióticos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seleccionar nuestros plásmidos, por ejemplo, las bacterias que a nosotros nos interesan, de las bacterias que crecieron porque estaban ahí, es decir, por algún tipo de contaminación. Entonces, nosotros vamos a hacer esto primero en una placa y una vez que nosotros hayamos identificado a las bacterias que nos interesan, nosotros vamos a hacer cultivos más grandes en el medio que ustedes quieran o que en el medio que digan las bacterias, porque ahora ya las venden, pues ustedes pueden solicitar la que a ustedes les interese, y nosotros los vamos a crecer en el medio líquido. ¿Para qué? En este caso hace referencia a un vector de expresión, ¿y qué es lo que va a estar expresando en grandes cantidades? Pues la proteína de la insulina. Entonces ustedes van a poder producir muchísima cantidad de esto agregando un inductor al medio, que es lo que, por así decirlo, por decirlo así, le va a decir a la bacteria: necesito que produzcas mucho esta proteína. Entonces se va a poner a producir proteína de insulina así como loco. Entonces, más o menos es así como se lleva a cabo el proceso de la clonación.
en los laboratorios de biología molecular. Como les digo, obviamente aquí hay muchos pasos intermedios, pero el esquema general es este. Entonces, para que ustedes tengan presente cómo se realizan algunas de las modificaciones genéticas en los organismos, en diferentes tipos de células, ¿vale? Bien, una vez que tenemos claro algunos conceptos sobre, ya vimos organismos transgénicos y sobre algunos de los métodos utilizados para la entrega del material genético exógeno, ahora sí podemos adentrarnos en el mundo del silenciamiento génico y en la edición genética. Pero antes necesitamos, por supuesto, aclarar el concepto, que es, entendamos el silenciamiento de genes como la regulación de la expresión génica en una célula para prevenir la expresión de un gen que a nosotros nos interese. El silenciamiento de genes puede ocurrir durante la transcripción, ¿ok? A nivel de la transcripción, la traducción, y se usan comúnmente en la investigación biomédica. En particular, en los métodos utilizados para silenciar genes, se utiliza cada vez más, pues como ya lo vimos anteriormente, pues para producir fármacos, para combatir, por ejemplo, cáncer o algunas otras enfermedades, enfermedades infecciosas o trastornos neurodegenerativos, también es una de las áreas donde más se utilizan. Por lo tanto, el silenciamiento de los genes comúnmente se considera pues lo mismo que la eliminación de los genes, aunque ahorita podemos ver que hay diferentes variantes. Cuando los genes se silencian o se silencian, su expresión evidentemente se va a reducir. Por el contrario, cuando los genes se eliminan por completo del genoma de los organismos, pues no los vamos a ver en absoluto y ya no van a estar presentes en el genoma del organismo que estemos trabajando. Por lo tanto, es común escuchar o leer también, es común escuchar o leer que los métodos que se utilizan para el silenciamiento de genes a menudo se consideran mejores los noqueadores de genes, ya que permiten la investigación de algunos genes que se consideran esenciales. Si yo quito uno de esos genes esenciales totalmente, un organismo se va a morir. Pero si yo solo lo disminuyo, puedo ser capaz de ver el fenotipo del organismo que estoy utilizando y decir, ah, probablemente está relacionado con esta u otra función. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el silenciamiento génico? Eso es lo que vamos a ver en estas diapositivas, pero primero necesitamos un objetivo, una misión para realizar el silenciamiento de genes, no podemos hacerlo a lo loco. Entonces, en este caso en particular, podría ser revertir o curar una enfermedad como, por ejemplo, la que padecía Stephen Hawking, que es la, si no recuerdo mal, es la esclerosis lateral amiotrófica, pues la cual padecía este físico, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, recordemos que esta enfermedad se origina cuando las motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento, paulatinamente con los años, y posteriormente, pues el organismo, en este caso el humano, muere, con lo que pues se provoca la parálisis muscular progresiva y pues es mortal. Bien, en este caso, el gen que necesitamos silenciar sería pues el SOT1, que codifica para la proteína superóxido dismutasa que está relacionada con esta enfermedad. Pero ¿cómo llevamos a cabo este proceso? Se estarán preguntando ahorita. Primero, entendamos el dogma de la biología molecular, es decir, de dónde a dónde o cómo se regula el DNA, o cómo pasa el DNA de DNA, posteriormente se transcribe a RNA y posteriormente se traduce a proteína. Obviamente hay algunos virus que lo hacen al revés. Entonces, si nosotros removemos el gen a nivel de genoma, evidentemente el gen pues no se va a expresar y por lo tanto el producto al final, que es la proteína, no va a existir. Si utilizamos algún enfoque a nivel transcripcional, podemos inhibir algunos de estos elementos necesarios para que se lleve a cabo la transcripción y por lo tanto generaríamos también pues un modelo de silenciamiento. Además, también podemos actuar a nivel post-transcripcional, es decir, bloquear el RNA mensajero o los transcritos utilizando, por ejemplo, RNA antisentido o los RNA de interferencia que ahorita vamos a ver. Y por lo tanto, si no hay mensajero, tampoco hay proteína, o al menos habría muy poquita. Y finalmente, si utilizamos un enfoque a nivel de proteína que, pues, como tal, no califica como edición genética propiamente, pero pues que podemos, que son ampliamente utilizados en algunas de las enfermedades más conocidas, en este caso se ocupan anticuerpos monoclonales, pues para tratar de evitar que la proteína se una a su diana y genere el efecto nocivo. Entonces, estos son algunos de los enfoques que se pueden utilizar y que se han utilizado en la investigación biomédica actualmente. Y bien, ahora que ya tenemos claro estos conceptos, pues nos vamos a enfocar en estudiar el sistema de RNA antisentido, el RNA de interferencia y pues los métodos que se han desarrollado
pues se podría decir así recientemente, en este caso en particular, el sistema de CRISPR-Cas9. Continuando con los conceptos clave, pues es importante resaltar tres particularmente. Ojo aquí, el bloqueo de los genes, también llamado inactivación o desactivación génica, pues en inglés knockout, es una técnica genética que consiste en suprimir, como ustedes pueden observar en la imagen, en este caso se suprime la expresión de un gen específico en un organismo. En este caso, y como se observa en la diapositiva, sustituyendo el gen original, o también se llama al sitio donde se encuentra en el locus, por una versión modificada del mismo, y de esta forma pues obtienen organismos que no expresan el gen en el tejido que a nosotros nos interesa, o incluso en el organismo completo. A estos organismos son a los que se les llama knockout. Ustedes pueden ver en la diapositiva que se encuentra un cuadrito en verde que dice GOI, que dice Gene of Interest, el gen de interés, y que en el otro lado ya no está. O los knockdown, donde no se suprime la expresión total de gen, sino que se expresaría en bajas cantidades, que es lo que habíamos platicado en la diapositiva anterior. Y si queremos utilizar el enfoque contrario, es decir, que nosotros introducimos un gen que no estaba, o sobreexpresamos o modificamos uno que ya estaba, a esto se le llama un knock-in. Entonces, cuando ustedes encuentren estos conceptos, ya van a poder decir, aquí están haciendo, tan solo con escuchar el concepto, van a decir, están realizando esto y esta metodología o esta otra metodología. ¿Para qué? Pues va a depender del caso en particular, ¿sale? Entonces, ahora sí, empecemos con el RNA antisentido, que fue uno de los utilizados ya hace bastante tiempo, antes del RNA de interferencia. Estos RNA antisentido pues son moléculas sintéticas con un tamaño que va a oscilar aproximadamente de unas 19 a 22 bases, y pues se diseñan en el laboratorio, obviamente con tecnología de DNA recombinante, y este sistema se lleva a cabo su función, como se observa en la diapositiva, cuando los RNA mensajeros que son de una cadena, como se observa aquí en la diapositiva, posteriormente se unen a los RNA. Tenemos nuestro RNA mensajero en rojito, ahí lo pueden observar, y posteriormente se unen a el RNA antisentido. Entonces el mensajero se une al antisentido generando un dúplex, una doble cadena. La doble cadena pues va a impedir que el mensajero entre de manera correcta a los ribosomas. Si impide que se una correctamente a los ribosomas, pues va a impedir la síntesis de proteínas. También este dúplex va a impedir o puede impedir el transporte del RNA mensajero hasta el citoplasma, que es donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Y también hay otra forma en la que puede impedir o que se puede silenciar el gen, en este caso, cuando pues el dúplex o esta doble cadena es reconocida por proteínas con actividad nucleasa. En este caso se presenta ese Pac-Man negro que se ve ahí, es la RNasa H, que cataliza la hidrólisis del RNA, y esto pues obviamente si no hay el mensajero pues se va a impedir la traducción y pues la síntesis de proteínas. ¿Cómo se diseña un RNA antisentido? Aunque es una tecnología que se puede considerar un poco viejita, hay que tener en cuenta algunas de sus particularidades. Por ejemplo, del lado izquierdo nosotros vamos a tener el gen que nos interesa silenciar. En este caso estamos silenciando a nivel transcripcional. ¿Por qué? Porque no estamos quitando el genoma de ninguna forma. Entonces nosotros estamos inhibiendo o tratando de inhibir al mensajero. Para nosotros hacer o llevar a cabo este silenciamiento es necesario que nosotros tengamos, ¿se acuerdan de los plásmidos que estábamos utilizando? Bueno, imagínense que tenemos un plásmido y esta región del lado derecho es una parte de nuestro plásmido, y hago énfasis en esta parte porque aquí nosotros tenemos que prestar especial cuidado en cómo estamos diseñando nuestro oligonucleótido antisentido para que sea expresado por, en este caso, el plásmido que nosotros estamos utilizando, y que cuando se exprese, observen, aquí nuestro gen de interés pues ya está como mensajero, como un mensajero, y del lado derecho, en rojito, tenemos nuestra secuencia que en teoría cuando la estamos diseñando esperamos que se una a nuestro gen de interés. Entonces, cuando se transcribe, aquí podemos ver, tiene una secuencia muy particular que se va a unir al RNA mensajero de nuestro gen de interés, pero fíjense cómo se está uniendo. ¿Ya vieron? Se está uniendo como si se volteara. Esto a veces cuesta un poco de trabajo imaginárnoslo, pero pues recordemos que todos estos procesos se están llevando a cabo en un sistema tridimensional,
generalmente pues es un sistema líquido tridimensional donde las moléculas están girando a una gran velocidad. El RNA mensajero es una molécula y por eso tiene esa capacidad también de poder unirse y generar estos dúplex. Entonces no nos imaginemos como generalmente no nos podríamos imaginar de forma muy lineal, sino que son moléculas que están en constante movimiento y son estas interacciones las que les permiten que tengan la capacidad de unirse a los mensajeros que a nosotros nos interesan, ¿ok? Pero con esta tecnología hay que tener muy en cuenta estas características cuando se están diseñando los oligonucleótidos antisentidos. Sin embargo, y con el correr de los años, esta tecnología fue sustituida por el ARN interferente, que pues es una de las que se han utilizado, antes del sistema de CRISPR-Cas9, es una de las que se han utilizado, infinidad, una gran cantidad de veces en lo que es todo lo que tiene que ver con la edición genética, se puede considerar moderna, en una gran cantidad de aplicaciones. En este caso, el RNA interferente, o en inglés interfering RNA, es una molécula de ARN que suprime la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos globalmente como ribointerferencia, ¿ok? O interferencia de ARN. Por lo general, los ARN interferentes son moléculas pequeñas, aproximadamente de 20 a 25 nucleótidos que se generan por fragmentación de precursores que eran más largos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. Se pueden clasificar en tres moléculas principales. Aquí las pueden observar. En los sirna, los shRNA y los mirnas, que son de los más conocidos. Vamos a empezar por los sirna. El acrónimo sirna proviene del inglés Small Interfering RNA, pues en español sería RNA interferente pequeño, y son moléculas de ARN bicatenario que son complementarias, aproximadamente van a ser más pequeñas que los antisentidos y tienen aproximadamente entre 20 y 21 nucleótidos. Y aquí, ojo, tienen dos nucleótidos desemparejados en cada extremo. Cada hebra de ARN tiene un grupo fosfato, un grupo 5 en el 5' y un grupo hidroxilo en el extremo 3'. Esta estructura proviene del procesamiento llevado a cabo por Dicer, que ustedes pueden observar ahí como unas tijeritas, como se observa en la diapositiva, son unas tijeritas. Entonces, en varios, este proceso ocurre para los tres RNA de interferencia que estamos observando, ¿ok? Ahora bien, una de las hebras del sirna, en este caso la hebra antisentido, se va a ensamblar en un complejo, que es un complejo proteico denominado RISC. RISC, pues son las iniciales de RNA Induced Silence Complex. Entonces, cuando ustedes vean este complejo, generalmente lo que está pasando pues es que está procesando estos diferentes tipos de RNA de interferencia. En este caso se utiliza para la hebra del RNA del sirna como una guía para identificar al mensajero complementario. El complejo RIS que ustedes están observando ahí cataliza el corte del RNA mensajero complementario. Esto lo va a hacer en dos mitades, lo va a partir por la mitad. Estas dos mitades pues van a ser degradadas posteriormente por la maquinaria celular y es así como se lleva a cabo el silenciamiento. Es decir, a grandes rasgos podemos decir que hay una maquinaria celular que va a detectar cuando hay RNA de doble cadena y lo va a cortar. Y al cortar el RNA de doble cadena, si es un RNA mensajero, pues no va a llevar a cabo la traducción y por lo tanto no va a existir la proteína o va a existir muy poquita, porque recordemos que estos procesos no son 100% eficientes, es decir, no todos los RNA mensajeros van a ser silenciados y por lo tanto probablemente, de acuerdo al sistema que ustedes estén utilizando, puedan alcanzar a ver una expresión basal de la proteína que ustedes estén analizando. Tomen eso en cuenta para cuando realicen sus experimentos y no esperen que con esta metodología pues se abata completamente la expresión del gen. ¿Ok? Entonces es probable que encontremos algunas fugas, le dicen leaks, en nuestro sistema y nosotros tenemos que estar prevenidos para ver qué fenómeno o cuál fenotipo podemos esperar de acuerdo al evento que nosotros estemos analizando. Ahora, ya con respecto a los mirnas, pues esos también son RNA pequeños, son RNAs interferentes que se generan a partir también de precursores específicos codificados también en el DNA y pues que al transcribirse van a generar pequeñas hairpins, pequeñas horquillas que adquieren esta particularidad y pues contienen segmentos complementarios
entre ellos, es decir, son, por decirlo así, secuencias lineales que tienen complementariedad propia entre ellas, y por eso es que se generan estas horquillas entre ellos mismos. ¿Cómo van a funcionar? De la misma forma que funcionan el siRNA, el shRNA y el miRNA, funcionan exactamente de la misma forma. Cuando se unen a su secuencia complementaria, en este caso va a ser un RNA mensajero, van a generar un dúplex que va a ser reconocido por la maquinaria de RIS, Slicer y Argonauta, y pues va a llevar a cabo el silenciamiento a nivel transcripcional. Aquí no estamos quitando genes, ni estamos mutando genes, aquí estamos actuando a nivel transcripcional, por lo tanto, nuestro cambio no se va a heredar a las generaciones siguientes. En este punto nosotros estamos actuando a nivel, recuerden, transcripcional, y de esa forma nosotros estamos inhibiendo la síntesis de proteína, ¿ok? La que nosotros estemos utilizando en ese momento, ¿sale? Aquí podemos ver un diagrama general y sobre todo en qué parte de la célula está ocurriendo cada uno de los eventos. Observen, en el lado izquierdo tenemos el núcleo y el citoplasma, y en el lado derecho tenemos en dónde ocurre cada uno de los eventos. Entonces, Dicer ya está actuando, observen ahí, desde el núcleo. Entonces ya está pues, produciendo los RNA interferentes desde esa parte, y posteriormente y en el citoplasma es donde entran la participación de AGO, de RISC, del complejo RISC, porque son un montón de proteínas que van a degradar a nuestro RNA mensajero, produciendo el silenciamiento génico utilizando el RNA de interferencia. Pero actualmente, y esto no lo vimos en la clase del año pasado porque pues todavía no se había utilizado mucho, además de los métodos que acabamos de explicar en las diapositivas previas, en los últimos años se han desarrollado diferentes tecnologías de silenciamiento génico basado en RNA. En este caso en particular, vamos a hablar un poco sobre los riboswitches, que pues actualmente también, además del sistema de CRISPR-Cas9, se han utilizado bastante en edición genética, particularmente para el desarrollo de diferentes estrategias y enfoques en biomedicina. Los riboswitches son un grupo de moléculas también de RNA, pero que no son codificantes y que existen casi exclusivamente en procariontes, aunque recientemente también se ha reportado la presencia de, pues, de estos elementos en eucariontes, en donde particularmente modulan el proceso de splicing, que pues probablemente ustedes ya conocen, y además algunos elementos también que son parecidos a los riboswitches, que pues se les conoce como riboswitches-like, se han descubierto en el genoma de algunos virus. Entonces, los riboswitches generalmente se encuentran río arriba en la región no traducida 5' o el UTR 5' de los RNA mensajeros, donde van a ser los encargados de regular la transcripción, y pues la transcripción a través de la unión. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a regular la transcripción a través de la unión a su ligando. En este caso, a su ligando o dominio activador se le va a conocer como aptámero. Esto es importante porque ahorita vamos a ver cómo lo podemos utilizar para realizar sistemas inducibles, es decir, que nosotros podamos agregar algún suplemento, por ejemplo, si estamos utilizando algún medio de cultivo, nosotros podemos agregar algún metabolito y nosotros activar a nuestro sistema de silenciamiento, en este caso utilizando riboswitches. Es importante mencionar que estos aptámeros o dominios activadores en los riboswitches pues son secuencias que han evolucionado, se considera que han evolucionado para unirse a una gran cantidad de ligandos, desde moléculas pequeñas, por ejemplo, imaginemos metabolitos como la S-adenosilmetionina, cationes como por ejemplo el manganeso, aniones como ¿qué se les ocurre? El fluoruro, e incluso otras moléculas de DNA, por ejemplo, los RNA de transferencia. Después de la unión con su ligando, los riboswitches alteran su propia estructura secundaria, obviamente de donde tiene su sitio su dominio de activación, el aptámero, lo que va a ocasionar la activación o la inactivación tanto de la transcripción, y obviamente si está regulando la transcripción, pues también va a regular la traducción y la posterior síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, en la imagen que se observa en la diapositiva, se puede observar el funcionamiento de los riboswitches. Es una bacteria E. coli, y ahí se observan el funcionamiento de los riboswitches transcripcionales, en este caso. En particular, el riboswitch es activado, observen ahí cómo es activado por un gradiente catiónico de manganeso que está tratando de entrar ahí a la bacteria, el cual, como se observa en la diapositiva, pues está involucrada en la expresión génica y en el mantenimiento de la homeostasis celular. En este caso, recuerden, es Escherichia coli. Y como pueden observar, se requiere una serie de pasos sucesivos, ordenados, para llevar a cabo esta función. Empezando, vámonos al número 1,
que es la modulación del manganeso, el cual es transportado dentro de la bacteria por un transportador, en este caso sería MTH, que ustedes lo pueden observar en color azul. Y luego nos pasamos al número 2, que es la unión del manganeso con el riboswitch. Existen una gran cantidad de riboswitches, pero aquí vamos a ocupar este riboswitch transcripcional y se va a unir en el extremo UTR5'. Recuerden eso, eso es clave en los riboswitches. En este caso va a ser del gen MNTP, que permite la elongación de la transcripción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a permitir o va a activar la transcripción, en este caso representado por ese Pac-Man que se ve en color azul. Entonces, si todos ven ese Pac-Man en color azul con la hebra de color rojo que está pasando ahí, pues es el proceso de transcripción. Y luego nos vamos al número 3, donde la transcripción y posterior traducción del gen MNTP, mediada por el riboswitch, es decir, estos metabolitos activaron a nuestro riboswitch, que es un RNA mensajero de una cadena. Cuando tuvo contacto con el dominio activador, este riboswitch generó que empezara la transcripción. En este caso, como se observa ahí, como les mencionaba, ahí lo marqué con ese paréntesis donde dice mRNA. Entonces, esta activación va a generar la sobreexpresión del transportador MNTP, el cual se observa en color amarillito, y el cual exporta el exceso de manganeso intracelular hacia la parte externa de la bacteria. Entonces, observen cómo este estímulo fue capaz de activar a un RNA, y este RNA fue capaz de iniciar la sobreexpresión de un gen que está relacionado con pues, la supervivencia celular, en este caso, pues para sacar el exceso de manganeso intracelular. Observen que cuando hay bajas concentraciones de manganeso, por ejemplo, ahí se puede observar donde dice off, en color rojito, el riboswitch no se activa y por lo tanto, pues no va a haber una expresión del transportador MNTP. ¿Cómo se puede utilizar esto en ingeniería genética? Se puede utilizar para cuando queremos tener un sistema inducible, cuando nosotros queremos ver el efecto, pero nosotros exactamente le podemos decir, actívate ahora, agregando, por ejemplo, en este caso, manganeso, ¿no? Para las aplicaciones biotecnológicas y biomédicas, obviamente se han diseñado riboswitches sintéticos que pues se activan con algún metabolito en particular. Entonces, esta es otra tecnología utilizando igual RNA mensajero para la edición genética. Entonces, también para que lo tengan en cuenta cuando realicen su investigación, la que sea que estén realizando, también existe este enfoque y se ha utilizado en bastantes modelos. Entonces, para que lo conozcan. Ahora bien, los RNA de interferencia, pues, se han empleado en una gran cantidad de procesos para inhibir la expresión de genes específicos, por ejemplo, los que originan enfermedades, y que también se están desarrollando, pues, tecnologías cada vez más modernas para la implementación in vivo, aunque pues es más complicado. En modelos in vitro, por el contrario, y en animales, ya se analiza el efecto también de la inhibición de genes causantes pues, de varias enfermedades, y recientemente se demostró que es factible la utilización del ARN de doble cadena en animales, por ejemplo, vivos para prevenir infecciones virales. Estos hallazgos han permitido, por supuesto, especular sobre el posible uso de fragmentos de DNA de RNA, en este caso de doble cadena, como vacunas antivirales, lo que podría ser el inicio de una nueva era para terapias antivirales, y de hecho ya lo estamos viviendo con todo el proceso de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Recuerden que son tecnologías, algunas de ellas son plataformas de RNA, entonces hay que tener en cuenta estas características. Entonces, si ustedes ya conocen algunas de las características que hemos estado tocando, cómo funcionan, cómo se activan o cómo participan o qué proteínas están involucradas, pues ustedes ya pueden imaginarse más o menos el mecanismo de cada uno de el mecanismo de cada uno de estas herramientas de biología molecular. Actualmente, por ejemplo, se utiliza el RNA de interferencia también para el estudio de qué papel juegan los diferentes genes en la patogénesis, por ejemplo, de la diabetes y de la obesidad. Uno de los primeros intentos para utilizar la tecnología del RNA de interferencia en enfermedades metabólicas para investigar diferentes vías de señalización, pues fue su aplicación en la insulina. Entonces, otro grupo también en la literatura menciona que esta estrategia pues, se utiliza para inducir el silenciamiento post-transcripcional del gen, si no recuerdo mal, se llama PEC, que pues es la enzima que controla la gluconeogénesis utilizando sirnas clonados en un vector, en este caso es un plásmido,
obteniendo de esta forma una disminución considerable en la glucosa en sangre. Es decir, son diferentes enfoques utilizando la misma herramienta. En este caso, lo importante o lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo funciona esta herramienta y cómo ustedes o nosotros podríamos tratar de desarrollar herramientas que nos permitan a nosotros utilizarlas en nuestros propios modelos y en nuestra propia investigación, cualquiera que sea y que estemos utilizando. Entonces, eso es cómo funcionan los RNAs y el silenciamiento a nivel de RNA, pero ahorita vamos a ver qué otro tipo de silenciamiento hay y qué es el que actualmente pues es el más utilizado. Bien, entonces ahora vamos a conocer el sistema CRISPR-Cas9. En este caso en particular hay que tener en cuenta que la edición a nivel de DNA, en este caso es a nivel de DNA y no de RNA como lo estábamos viendo. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos, o si hacemos alguna modificación por pequeña que sea, a nivel de línea germinal, este cambio va a ser heredado a las siguientes generaciones. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que modifiquemos en el DNA se va a heredar a la descendencia. Y hay que tener esto en cuenta para los diseños experimentales que nosotros tengamos. Pero, como decía Jack, pues vámonos por partes. Primero hay que entender el concepto detrás del nombre de esta técnica. Entonces, pues comencemos por el concepto. CRISPR es un acrónimo que hace referencia a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente, por sus siglas en inglés, obviamente. Es una familia, se podría considerar así, es una familia de secuencias de ADN que se encuentra en los genomas de organismos procariotas, bacterias y arqueas también. Y como está escrito en la diapositiva, estas secuencias se derivan de fragmentos, en este caso de DNA de bacteriófagos, originalmente, porque pues obviamente en la actualidad con la tecnología de DNA recombinante ya no es así, pero por su proceso natural se lleva a cabo en bacterias y es la defensa anti los bacteriófagos. Es decir, se le puede considerar al sistema de CRISPR-Cas9 como el sistema adaptativo, entre comillas, de las bacterias contra los bacteriófagos. ¿Sale? Entonces, esta es cómo ocurre en la naturaleza. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza para la edición genética y obviamente ya modificando el sistema. ¿Cómo? Pues como lo hemos venido viendo con tecnología de DNA recombinante. Aquí se muestra en esta imagen cómo ocurre el proceso de forma natural, es decir, cómo fue descubierto este proceso. Entonces, aquí tenemos esta esfera en azul, es lo que vendría siendo la bacteria, y tenemos diferentes bacteriófagos. Entonces tenemos en diferentes colores, moradito, azul, verde, y observen que en el número 1 tenemos diferentes secuencias virales. La azul, que pues va a corresponder al bacteriófago azul, y la verde al verde, y así sucesivamente. Sin embargo, noten que entre cada una de estas secuencias hay una secuencia repetida, o sea, la bacteria va a introducir el DNA viral en esta secuencia que se llama DNA CRISPR, siempre dividida por una secuencia repetida. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que va a ocurrir, pues en el número 2 va a ser la transcripción. ¿Ok? La transcripción del DNA, que se llama DNA CRISPR. Y entonces aquí podemos ver cómo ocurre este proceso. Posteriormente, vemos este proceso de transcripción. Y aquí podemos ver cómo naturalmente la bacteria va a tener los elementos que le van a permitir conformar lo que se conoce como el sistema de CRISPR-Cas9. En este caso, de manera natural, hay un transactivador. Aquí lo podemos ver en color rojo. Y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que si no está ese transactivador, esa secuencia de RNA que se encuentra ahí, el sistema no va a funcionar. Ese transactivador lo que hace, por decirlo de una manera, es atraer y activar a la endonucleasa Cas, perdón, que va a generar el corte en un sitio específico. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se está llevando, aquí en el número 3, podemos ver cómo ese transactivador, que le llaman TRAC-RNA, hace un corte con la enzima y se va a quedar con la parte moradita. Recuerden que esa parte morada provenía del DNA viral de este bacteriófago, y aquí podemos observar que ya tiene esa secuencia ahí unida al transactivador y a la secuencia en negrito que dijimos que era una secuencia repetida, de ahí el nombre de CRISPR. Entonces tenemos esta secuencia ya ensamblada aquí. ¿Y qué va a pasar cuando otro virus, también en este caso estamos hablando de colores, entonces sería otro virus que de color morado inserte su DNA?
Pues va a pasar que como ese DNA ya está, su secuencia reconocida, se va a unir al sistema que tenemos aquí con el transactivador y es así como se va a mediar o se va a llevar a cabo el corte de esa secuencia, pues para que no genere un daño en la bacteria. Ustedes se estarán preguntando, ¿eso quiere decir que los bacteriófagos no son capaces de evadir este sistema? Por supuesto que son capaces de evadirlos. Recuerden que esas interacciones entre las bacterias y los virus llevan una gran cantidad de años ocurriendo. Pero para los fines que a nosotros nos interesan, nosotros lo que tenemos que saber es cómo funciona este sistema, cómo funciona el sistema de CRISPR-Cas9 y cuáles son los componentes principales del sistema. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar cuáles son los componentes principales. Tenemos eso que parece como, no sé, una manota en color, ¿qué color es ese? Como amarillito. Tenemos a la nucleasa Cas, ¿ok? Cas9. Existen diferentes nucleasas. En este caso, para el sistema de CRISPR, la más utilizada es la Cas9. Aquí tenemos nuestro DNA de doble cadena. Aquí está. Y observen que para que el sistema se lleve a cabo, tiene que haber un sitio muy particular en el DNA que nosotros queremos editar, que son las secuencias o los dominios PAM. Aquí lo marca como NGG. Entonces, ese es uno de los requisitos. El otro requisito, recuerden, es el transactivador. Aquí lo vemos como gRNA y es parte de nuestro RNA guía. En esta parte en color verde que tenemos aquí, que les estoy marcando con el cursor, nosotros vamos a tener la secuencia que a nosotros nos interesa silenciar, la que ustedes quieran y la que ustedes estén trabajando. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestro RNA guía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo diseñar esta parte que a nosotros nos interesa silenciar y tomando en cuenta las características del genoma que queremos silenciar para detectar los dominios PAM. Y no se preocupen, el transactivador ya viene se puede llamar así, kit comerciales de CRISPR, ya viene unido a la secuencia de que a ustedes les interesa silenciar. Entonces, ¿se acuerdan de los plásmidos? Muchos de los plásmidos que venden para la edición genética con CRISPR-Cas9, ya viene esta secuencia para que cuando se transcriba, pues venga todo esto, todo este sistema y puedan ustedes activar a la nucleasa Cas. Recuerden, si alguno de estos elementos no se encuentra, si no está el transactivador, no va a funcionar Cas. Si no está el guía, pues va a funcionar Cas, pero quién sabe sobre qué, porque no va a funcionar no va a funcionar sobre lo que a ustedes les interesa. Entonces, esto que está en color verde y que les estoy marcando aquí con el cursor, es lo que a ustedes les interesa para darle la especificidad al sistema, ¿ok? Esto que está en gris le va a dar la configuración a CAS para que pueda activarse, ¿ok? Y si en la secuencia que nosotros nos interesa silenciar no tenemos cerca los dominios PAM, tampoco va a funcionar el sistema. Entonces, estos son los elementos mínimos indispensables para que funcione el sistema. Si alguno no está, despídanse de su experimento, ¿ok? Entonces, mucho ojo aquí. ¿Cómo lleva a cabo el proceso de silenciamiento? Muy bien, ya saben que va a ser a nivel de DNA y ya saben que va a ser muy específico. Ahorita vamos a ver qué tan específico. Una vez que se une a nuestra secuencia de interés, va a ocurrir el corte, pero recordemos que las células eucariontes particularmente tienen sistemas de reparación. Entonces, aquí podemos utilizar dos enfoques. El que se llama Non-Homologous End Joining, que generalmente lo van a ver abreviado solo como NHEJ, por sus siglas en inglés, que es nosotros cortamos donde nosotros nos interesa y esperamos que el sistema de reparación del DNA lo rellene así como considere, o sea, lo va a rellenar por homología, porque el DNA va a tratar de ser reparado. Entonces nosotros no vamos a controlar qué secuencias van a ser las que se introduzcan ahí. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con secuenciación que vamos a ver más adelante. Aquí son, por cierto, 9:18, ok, todavía hay tiempo. Entonces, así, este es uno de los enfoques de CRISPR. Entonces, cortamos y esperamos que el sistema de reparación lo rellene como sea que lo rellene. La cosa es que mueva o quite esa secuencia que a nosotros nos interesa deletar, o quitar, o noquear, como le quieran decir, o silenciar. La otra secuencia, que es de las más utilizadas porque es donde ustedes o nosotros controlamos el proceso, es cuando nosotros tenemos una secuencia donadora. ¿A qué me refiero con secuencia donadora? Ustedes lo pueden ver aquí en color rojo. Y es que nosotros tenemos una secuencia que vamos a introducir, es decir, nosotros vamos a quitar una parte, pero además en esa parte que nosotros estamos quitando, vamos a introducir una secuencia
En este caso puede ser un gen reportero que nos va a decir, si no está nuestro gen reportero, significa que ya no está la secuencia nativa del DNA que nuestra secuencia que nos interesaba quitar. Y de esta forma nosotros, por ejemplo, podríamos meter alguna proteína, algún gen que codifica para una proteína fluorescente, y nosotros de esa forma nos daríamos cuenta si nuestro sistema o nuestra célula está fluorescente en donde nosotros sabemos que lo va a estar, pues sabemos que al menos nuestro sistema se llevó a cabo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está nuestro gen reportero ahí. Esto va a ocurrir por homología. Esta parte rojita es la secuencia, imaginemos, de nuestro gen reportero, pero está flanqueado por esta región azul que tiene homología con la región que nosotros silenciamos. Entonces, cuando hacemos el corte, bueno, cuando el sistema CRISPR hace el corte, nosotros introducimos nuestra secuencia donadora, en este caso un gen reportero, y por homología se va a introducir en esa sección del DNA. A esto se le llama como reparación dirigida por homología, o por sus siglas en inglés HDR. Esta es una de las que más se utiliza porque aquí ustedes controlan el sistema. Entonces ustedes pueden dirigirlo y no se va a rellenar de forma relativamente, por decirlo así, aleatoria. Entonces, estos son los dos enfoques más utilizados cuando se hace uso de la técnica de CRISPR-Cas9 en el sistema que ustedes estén utilizando. Ahora bien, existen diferentes modificaciones que se le han hecho a CRISPR para abordar diferentes enfoques o diferentes necesidades que ustedes tengan al momento de que están realizando su investigación. Por ejemplo, aquí tenemos a CRISPR normal que genera inserciones o deleciones. Ya mencionamos cómo utilizando... Ay, no cambió. Utilizando non-homologous enjoining. También se ha modificado la nucleasa para que pues, genere solo inserciones o un reemplazo, es decir, cambiemos nuestra secuencia por algo que a nosotros nos interesa. Y también si nosotros queremos hacer deleciones más largas o generar arreglos de deleciones, se han diseñado estrategias para que nosotros tengamos a nuestra proteína, como se observa en la imagen C. Tenemos dos diferentes construcciones ahí que van a estar realizando lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con este sistema? Modificar las características de CRISPR-Cas9, modificando la enzima, la nucleasa. Observen aquí que se puede utilizar para pues, diferentes enfoques, por ejemplo, activar o desactivar la transcripción, ese TSS, es Transcription Start Site, sitio de inicio de la transcripción, y ustedes pueden observar cómo agregando a la nucleasa Cas se puede tener un dominio de activación para activar o desactivar. En este caso, este sistema es muy utilizado por su especificidad. Recuerden que nosotros tenemos una parte que es específica de la región que a nosotros nos interesa. En este caso, si no deletar, si no silenciar, marcar. Aquí podemos ver otro ejemplo donde se le fusiona a la proteína, que es una proteína, la nucleasa Cas, se le fusiona con un gen reportero, que en este caso es la proteína verde fluorescente, y pues se marcan diferentes regiones del genoma bueno, que el que esté estudiando o interesado particularmente en estudiar ese fenómeno, pues le genera la posibilidad de poder ver con este marcador, con este reportero. Entonces, esas son las diferentes modificaciones que se han realizado a estas nucleasas. Por ejemplo, si solo queremos hacer un corte en una hebra y no en las dos, también se han hecho modificaciones en la nucleasa Cas, como se observa en la imagen en A, para que solo, en la imagen en B, para que solo corte una de las dos hebras. Observen aquí, en la imagen en B, el dominio HNH solo está cortando una de las dos hebras. ¿Ok? En rojo se observa la secuencia guía, que es la que le da la especificidad al sistema, y observen en C cómo activando solo el RUBC, el dominio RUBC de la nucleasa Cas, estamos cortando la otra hebra, es decir, este sistema nos permite hacer prácticamente cualquier edición genética que nosotros queramos en el DNA. Entonces, de ahí la importancia y la aplicación en toda la gama de desarrollos biotecnológicos o biomédicos que ustedes se imaginen, porque se pueden hacer todas estas modificaciones de acuerdo a las necesidades de quien esté realizando la investigación. Entonces, esa plasticidad que tiene el sistema es lo que le confiere toda la utilidad ustedes pueden haber leído o escuchado en diferentes medios. Además de su aplicación, también hay que tener en cuenta que además de su aplicación in vitro, pues el sistema de CRISPR-Cas9 también se emplea para generar modelos animales para el estudio de diferentes enfermedades. Por ejemplo,
modelos de ratones mutantes que pues van a permitir evaluar el efecto deletérea de, en este caso, si ustedes están estudiando cáncer, con el uso de mutaciones para la pérdida de funciones de genes supresores de tumor, por ejemplo, para los que estén trabajando con cáncer, como se observa en la diapositiva. Y bueno, para la terapia también ha sido uno de los campos con mayor aplicación biotecnológica el sistema de CRISPR-Cas9, puesto que se ha empleado para corregir mutaciones causantes, por ejemplo, de la fibrosis quística, la beta-talasemia, ¿qué otra se me ocurre? Pues la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la inmunodeficiencia combinada grave, diferentes enfermedades neurológicas, incluso, por ejemplo, ¿cómo se llama? La tirosinemia tipo 1 también se ha corregido en ratones. Obviamente aquí estamos hablando de investigación que se está realizando en el laboratorio que no ha sido utilizada a gran escala. Entonces son investigaciones todavía, en algunas de ellas en modelos murinos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Asimismo, también se ha tratado, por ejemplo, el estudio de variantes génicas de diabetes mediante la sustitución de las células productoras de insulina, es decir, se modifican las células productoras de insulina y posteriormente se regresan al hospedero. Ay, perdón. Se ha explorado también la edición génica con CRISPR-Cas9 para combatir la infección con VIH, esa es una de las más sonadas también, diferentes tipos de virus como la hepatitis B. Por ejemplo, en un artículo también de investigación, si no me equivoco, es del grupo de Krupkova, de los investigadores de Krupkova, se llamaba et al. Pues han trabajado también con el proceso con la tecnología de CRISPR-Cas9 para el tratamiento de enfermedades particularmente enfocadas al disco interventral, que probablemente muchos de ustedes lo vieron o lo han visto relacionado a diferentes padecimientos. Entonces, la importancia realmente de esta tecnología radica en que se puede utilizar para cualquier tipo de edición que ustedes quieren llevar a cabo en el DNA. ¿Ok? Entonces, también en el campo de la agricultura y particularmente con la tecnología de CRISPR-Cas9 se han editado exitosamente genomas de Arabidopsis thaliana, tabaco, arroz, trigo, maíz, tomate y un largo, etcétera. Entonces, las posibilidades son infinitas con esta tecnología. Lo importante es que ustedes conozcan cómo funciona y cómo ustedes pueden desarrollar esta tecnología. Evidentemente para el diseño de los RNA guías y las diferentes partes que conlleva esta tecnología, pues actualmente existen muchas plataformas, no se preocupen, no van a tener que encontrar los dominios PAM a mano. Existen una gran cantidad de herramientas informáticas que les van a poder facilitar este proceso a la hora de realizar sus investigaciones. Y con respecto al sistema de CRISPR-Cas9, pues han surgido una gran variedad también de preocupaciones, particularmente con la ética y la bioseguridad. Si no recuerdo mal, cuando un investigador chino mencionó que estaba trabajando con línea germinal e incluso ya con fetos. La edición de embriones o la ingeniería genética de fetos humanos es sumamente controvertida entre los científicos que estudian esta tecnología. Particularmente en algunos países se ha restringido la tecnología de CRISPR-Cas9, en México realmente no lo revisé, o la han prohibido para su uso en humanos. Aunque la edición de la línea germinal es útil para entender, por ejemplo, como enfermedades que ya hemos platicado, las agencias de financiación y algunos organismos reguladores han prohibido el uso del sistema de CRISPR en línea germinal. La utilización del sistema CRISPR en embriones pues se ha propuesto que puede generar un mosaico genético, además de que no se puede determinar con exactitud el alcance de la intervención genómica afectada, porque pues dijimos que estas modificaciones se heredan. Entonces, ¿qué va a pasar en las siguientes generaciones? Solo haciéndolo podríamos saberlo. Y ahora hay que tener muy en cuenta que aunque el sistema es muy específico, también se ha detectado, se puede decir así, anomalías que se conocen como off-targets. Esos off-targets significa que además de que nosotros hicimos nuestro silenciamiento en donde nosotros dirigimos al sistema, con metodologías de secuenciación de siguiente generación o de secuenciación masiva, se han secuenciado todo el genoma. Por ejemplo, diferentes investigadores han hecho edición génica en genes particulares y posterior a eso secuenciaron todo el genoma del organismo con el que estaban trabajando y se dieron cuenta que el sistema de CRISPR, además de silenciar esa parte o de unirse a la parte que les interesaba del genoma,
se une a otras partes de forma inespecífica. A este tipo de uniones se le conoce como off-targets. Entonces, tener en cuenta estas propiedades, se le puede decir así, del sistema y que todavía no se puede controlar al 100%, es lo que hace que se genere esta, aparte de las implicaciones bioéticas, pues se genere la controversia sobre la aplicación en diferentes enfermedades a gran escala. Es por eso que todavía ustedes no ven así diferentes eh, tratamientos o estudios clínicos que ya se estén llevando a cabo precisamente por los off targets. Eso es por lo que, principalmente, entre otras razones, por las cuales no se ha aplicado a gran escala. ¿Vale? Y bueno, pues, honor a quien honor merece, y aquí está una diapositiva para las ganadoras del premio Nobel en el 2020 por su descubrimiento de la tecnología de CRISPR-Cas9. Hubo una gran controversia entre estas dos investigadoras y otros investigadores del instituto del MIT que se estaban peleando por quién obtuvo la patente del sistema. Pero al final de cuentas ganó el grupo de Berkeley, que es de la doctora que vemos, de las doctoras que vemos en la diapositiva. Entonces, a partir del 2020, pues fue cuando se hizo realmente conocido al público en general el sistema de CRISPR-Cas9 para la edición genética. Y fue cuando todos los medios empezaron a tocar ya no solo la literatura científica, empezaron a tratar el tema de la edición genética y las implicaciones que podría tener para los seres humanos y para los diferentes ecosistemas. Entonces, súper interesante el tema. Muy bien, pasando a otro tema y que pues, también es muy importante que conozcamos, llegó el momento de platicar sobre la tecnología de secuenciación, pero antes de entrar en materia, como hemos hecho en cada una de las diapositivas, es necesario que podamos definir este proceso. Y bueno, la secuenciación del ADN significa, a grandes rasgos, pues determinar el orden exacto de los 4 componentes básicos químicos del DNA llamados bases, que forman toda la molécula del DNA, así de sencillo. La secuencia obviamente indica la información genética que se transporta en un segmento específico de DNA. Por ejemplo, está la información que indica la posición de las secuencias para determinar qué regiones del DNA contienen genes específicos y qué pues, regiones transportan instrucciones reguladoras en particular, que activan o desactivan genes. Todo eso lo podemos saber con la secuenciación y obviamente con los análisis funcionales que hemos estado platicando de las diferentes tecnologías para poder nosotros saber qué hace cada gen o qué no hace cada gen, utilizando pues alguna tecnología de silenciamiento o de activación, como ya lo vimos con el sistema de interferencia, con CRISPR, con los antisentidos, con los riboswitches, pero para que nosotros podamos medir o ver qué efecto, particularmente con los sistemas que editan a nivel de genoma, en este caso CRISPR, qué efecto se llevó a cabo en nuestro modelo en particular que estemos estudiando, pues es necesario que nosotros dispongamos de herramientas que nos permitan observar esos cambios que a nosotros nos interesan, ¿ok? Y bueno, además, y de manera muy importante, los datos de las secuencias pues pueden resaltar los cambios que yo les vengo mencionando o las mutaciones en algún gen que pues pueda estar relacionado, por ejemplo, con alguna enfermedad en particular. Aunque el tipo de secuenciación más utilizado en la actualidad es la secuenciación tipo Sanger, vamos a verlo más adelante de qué se trata, existen otras metodologías de secuenciación más avanzadas y robustas. Por ejemplo, la secuenciación de siguiente generación o la secuenciación de nueva generación, como la conocemos en inglés también, NGS por sus siglas en inglés, Next Generation Sequencing. Y bueno, este es un grupo de tecnologías diseñadas para secuenciar, pero a gran escala, los segmentos de ADN de forma así masiva y en paralelo, o sea, a máxima velocidad y en gran cantidad, en la menor cantidad de tiempo posible. Su uso se inició básicamente para detectar los SNPs o las variantes de un solo nucleótido, y cada vez pues se ha desarrollado para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, detectar los off-targets que les venía diciendo con CRISPR-Cas9, una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, pues no podemos abordar estas metodologías en esta clase, pues debido a que es una amplia gama de tecnologías de RNA de secuenciación masiva, entonces nos llevaría aproximadamente pues, todo el día o varios días hablar de estas tecnologías así a profundidad. Por lo tanto,
aquí nos vamos a enfocar en el fundamento de la secuenciación Sanger, ¿ok? Que es la base de las tecnologías de nueva generación y pues es aún la que más utilizamos. ¿Por qué? Porque es la que nosotros, a la secuenciación Sanger es a la que nosotros mandamos nuestra secuencia cuando, por ejemplo, hacemos una mutación en nuestro modelo que estemos estudiando. Generalmente nosotros hacemos nuestra reacción de PCR, la purificamos y nosotros mandamos a secuenciar ese fragmento en particular. Ajá. Y los que están trabajando con secuenciación de siguiente generación y están secuenciando genomas, pues bueno, pues tal vez posteriormente en otra plática podamos hablar de tecnologías de siguiente generación, ¿ok? Pero bueno, antes de hablar de la secuenciación, tenemos, por supuesto, que hablar de la persona detrás del método, de este método, que es realmente un verdadero genio. Frederick Sanger, observen a qué me refiero porque es un genio. Frederick Sanger determinó la secuencia de los aminoácidos de la insulina en 1953. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues demostró que las proteínas tienen estructuras muy específicas. Empezó con un experimento, pues, a mi punto de vista, muy ingenioso, degradando la insulina en pequeños fragmentos mezclados con tripsina. Ustedes recuerden que los que trabajan con células utilizan la tripsina para despegar sus células. En este caso, la tripsina, pues, degrada las proteínas y en este caso él la utilizó con una solución de insulina. Entonces, ¿qué hizo él? Aplicó un poco de la mezcla en una hoja de papel vegetal que tenía en su laboratorio y aplicó un disolvente al papel vegetal en una única dirección. Esta corriente eléctrica que él posteriormente aplicó generó que pudiera obtener como diferentes partes en este caso de la proteína que él estaba estudiando, y dependiendo de la solubilidad y de su carga eléctrica, pues los diferentes fragmentos se mueven en posiciones diferentes. No sé si alguien ha trabajado con electroforesis aquí. Bueno, imagínense que esta es una electroforesis, pero en 2 dimensiones, que es una técnica que se utiliza en biología molecular y que pues parte del principio del punto isoeléctrico de cada una de las proteínas que ustedes están trabajando ahí. Entonces así fue como Frederick Sanger pues descubrió este fenómeno, y de esta manera pues eso que estaba trabajando él, que en este caso era con la proteína de la insulina, pues le hizo o concluyó que cada uno de estos fragmentos pertenecía a lo que posteriormente se denominó como aminoácidos, que formaban parte de la estructura de la insulina. Estos resultados pues le valieron su primero, porque tiene dos, su primer premio Nobel de Química en 1958, y posteriormente en 1975 desarrolló el método de secuenciación de DNA conocido también como método de determinación de cadena, o el método que lleva su nombre, el método Sanger. 2 años más tarde empleó esta técnica para la secuenciación del genoma de un bacteriófago que fue, si no recuerdo mal, el primer, ¿cómo le podríamos decir? Microorganismo, el primer organismo que fue secuenciado, si no recuerdo mal, fue el Lambda X174, el primer organismo que pues se secuenció su genoma totalmente. Realizó este trabajo de forma manual, no utilizó aquí secuenciadores de siguiente generación o grandes equipos Illumina, no, lo hizo manualmente y sin ayuda de ningún aparato automático. Es impresionante, realmente es impresionante ahorita que entendamos cómo se lleva a cabo este proceso. Este trabajo, por supuesto, sentó las bases para proyectos posteriores como el genoma humano, y pues gracias a este hallazgo se le concedió el segundo premio Nobel en 1980, y el cual compartió con Walter Gilbert, si no recuerdo mal, y que pues también Walter Gilbert desarrolló otro método de secuenciación, pero que no fue tan famoso como el método, ni tan utilizado como el método de Sanger. Es un verdadero crack, un verdadero crack. Entonces, ¿qué tecnologías de secuenciación existen? Existen muchísimas, pero bueno, podemos dividirlas básicamente en 3. La secuenciación básica de DNA, la secuenciación de DNA avanzada y la secuenciación de siguiente generación. Aquí tenemos en lo básico, tenemos la secuenciación Sanger, como quieran pronunciar, ahora ya saben por qué, o el método de determinación de cadena. Ahorita vamos a ver a qué se refiere que el método sea determinación de cadena. Tenemos el método de shotgun sequencing, ¿ok? En avanzado, que utiliza el principio del método Sanger. Eso quiere decir que si nosotros conocemos este fundamento, nosotros vamos a ser capaces de entender la mayoría de los métodos de secuenciación. Y a la par del desarrollo del método Sanger, también había otro método
que utilizaba, se le conocía como el método de determinación químico de Maxam y Gilbert. ¿Se acuerdan de con quién compartió el premio Nobel Sanger? Bueno, pues este otro investigador también desarrolló un método de secuenciación, pero por diferentes razones. Particularmente, algunos decían que porque los químicos utilizados para método de secuenciación eran tóxicos, pues no era tan utilizado como el método de Sanger, ¿no? Y finalmente tenemos las tecnologías de secuenciación de siguiente generación. Ahí hay infinidad de plataformas, desde el Solid Sequencing, Illumina Sequencing, la pirosecuenciación, la secuenciación que más están utilizando y la más famosa, y la que seguro también el doctor Pablo conoce más, en donde se encuentra, en Inglaterra, que es la secuenciación de nanopore, pues, que se desarrolló ahí. De hecho, la mayoría de tecnologías de secuenciación se desarrollaron ahí. Entonces, de ahí era Frederick Sanger. Entonces, estas son las tecnologías de secuenciación, algunas de todas las tecnologías. Nosotros nos vamos a enfocar, repito, en la Sanger, ¿sale? Pero antes, pues tenemos que conocer las bases con lo que vamos a trabajar, que es el DNA. Recuerden que pues en la doble hélice del ADN, pues las 4 bases, aquí como se observa en la imagen, las 4 bases químicas se unen siempre con la misma pareja para formar pares de bases, valga la redundancia. La adenina siempre se va a formar, siempre se va a unir con la timina, la citosina siempre va a formar pareja con la guanina. Este emparejamiento es la base para que el mecanismo mediante el cual las moléculas de ADN se copian cuando la célula se está dividiendo, y también, por supuesto, es la base para los métodos usados en la mayoría de los experimentos de secuenciación de DNA. Por eso es importante tener en cuenta y recordar estas bases. El genoma humano contiene aproximadamente, que será unos, no sé, 3.000 millones de pares de bases, y en cada una de ellas se detallan cada una de las características para mantener o para crear a un ser humano en este caso, y que nosotros podemos observar, literalmente observar, con las metodologías de secuenciación. Ahora bien, hay que entender algunos conceptos. Por ejemplo, ahí en la imagen ustedes pueden observar DNTPs. ¿Qué son los DNTPs? Pues antes de continuar hay que aclarar esos conceptos. Vamos a partir por el término nucleócido, que se refiere a una base nitrogenada. Observen ahí en la imagen atentamente, unida a un azúcar de 5 carbonos, ya sea, por ejemplo, una ribosa o desoxirribosa. Los nucleócidos son, mejor dicho, los nucleótidos son nucleócidos unidos covalentemente a uno o más grupos fosfato. Ahí lo pueden observar en la imagen. Y para proporcionar información sobre el número de fosfatos, los nucleótidos pueden ser denominados nucleócidos mono, di o trifosfato. Ojo ahí. Por lo tanto, los nucleócidos trifosfato son considerados un tipo de nucleótido. Los nucleótidos, observen en la imagen, ahí se observan las diferentes bases, y a la izquierda los diferentes deoxirribonucleótidos. Vamos a llegar ahí. Los nucleótidos se abrevian comúnmente con 3 letras. Por ejemplo, 4 o 5 para el caso de deoxi o dideoxinucleótidos. La primera letra indica la identidad de la base nitrogenada. Por ejemplo, si estamos utilizando la adenina, sería la A, y por ejemplo, la guanina, pues G. La segunda letra indica el número de fosfatos, por ejemplo, mono, di o tri, o la tercera letra, por ejemplo, que en este caso sería la P de DNTP, que significa el grupo fosfato. Los nucleótidos trifosfato que contienen ribosa, por ejemplo, como el azúcar, a la que están unidas, se abrevian por convención como NTPs, mientras que los nucleótidos trifosfato que contienen desoxirribosa, como azúcar, se abrevian como DNTPs. De ahí ese nombre de DNTPs, porque están unidos o contienen una desoxirribosa, es decir, estamos trabajando a nivel de DNA, ¿ok? Entonces, de ahí lo de DNTPs. Por ejemplo, el DATP significa una desoxirribosa de nintrifosfato, ¿sale? Entonces, en resumen, los DNTPs son los nucleótidos que sirven para generar la nueva cadena de ADN, y por lo tanto generar la elongación de nuestra cadena de DNA. ¿Sale? Aquí. Ok, aquí vamos a empezar con una parte pues,
le podríamos decir así, práctica desde Zoom. Pero primero, pues vamos a ver, ya platicamos qué son, no se les olvide esta parte, ya platicamos qué son los DNTPs, pero para llevar a cabo el método de Sanger necesitamos unos DNTPs modificados, en este caso son dideoxi DNTPs o deoxi DNTPs. También los pueden encontrar como didesoxi DNTPs. Aquí podemos observar la estructura en la parte izquierda inferior de la diapositiva de un DNTP, de un desoxi DNTP, y observen ese grupo OH que se encuentra ahí marcado en gris. Ese grupo OH precisamente va a ser el que se va a unir al fosfato de la siguiente base para generar la elongación de la cadena. Si nosotros no tenemos ese OH ahí, no va a poder ser posible la elongación de la cadena, y a esta secuencia sin el OH se le va a llamar dideoxi DNTP, y son los que se utilizan para la secuenciación, o son básicos para la secuenciación Sanger. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Presten mucha atención aquí porque esta es una parte que es el fundamento literalmente de la técnica de secuenciación Sanger. En la parte superior izquierda de la diapositiva nosotros tenemos una secuencia, una secuencia de interés. La queremos secuenciar. Vamos a utilizar un método de secuenciación. Entonces está de 3' a 5', y tenemos A, C, C, G, T, A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleótidos. 7 bases. Y nosotros vamos a tener diferentes tubitos. En este caso, 1, 2, 3, 4 tubos. Uno para cada DNTP. En este caso van a ser dideoxinucleótido. ¿Sale? Entonces ya saben qué características tiene un dideoxinucleótido. ¿Ok? Que es que no tiene el OH. Por lo tanto, va a detener la elongación o la síntesis. Aquí tenemos nuestra secuencia. Observen. A, C, C, G, T, A, C. Es esta misma secuencia que está aquí. Y nosotros aquí le vamos a agregar todos los DNTPs sin modificado, que están en color negro, y un dideoxi, en este caso va a ser un dideoxi ATP. Entonces, cuando se una el ATP, en este caso la A se va a unir con la T, la adenina con la timina, en ese punto preciso se va a detener la elongación de la cadena. Aquí podemos ver que todos los demás DNTP se están uniendo correctamente. Miren, A con T. Dejen sacar el láser para que sea más fácil. A con T, C con G, todo normal hasta que llega a la ATP. Bien, ahí se detiene la cadena. Nos pasamos al siguiente tubito en amarillo. Aquí vamos a tener todos los nucleótidos sin modificar, excepto el GTP. Entonces tenemos A con T, normal, ¿no? Y luego C. ¿C a quién se une? C se une a G, a la guanina. Entonces aquí, como está modificado, pues se va a detener. Entonces ya tenemos ahí nuestra secuencia en anaranjado, aquí. Nuestra secuencia en amarillo, acá. Y aquí, ¿qué vamos a agregar en este otro tubo en color verde? Pues vamos a agregar todos nuestros DNTPs sin modificación, excepto el C, el CTP. Entonces tenemos A con T, C con G, C con G, pero cuando llegamos a la G, que se une a la C, ¿qué va a pasar? Se detiene nuestra cadena. Y lo mismo vamos a hacer en el tubito de color azul. Tenemos todos los DNTPs sin modificar, excepto el TTP. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Desde el inicio, vean, tenemos nuestra A, se va a unir a T, pero como está modificada, se detiene la cadena. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, si me van siguiendo hasta el momento, pues vamos a tener de esta forma. Miren, vamos a obtener 5 ATP. ¿Qué hace referencia a esto? A que tenemos, por ejemplo, en este tubito, dijimos que está modificado el dideoxinucleótido ATP. Entonces tenemos que cuando se una a una T, contamos 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos 5 ATP. De ahí que en esta, del lado izquierdo, es donde estamos haciendo nuestra cuenta. 5 ATP, ¿sale? Y luego, ¿qué sigue? Hay otra, tenemos la A, ya no hay otra a la que se puede unir. No, porque no hay otra T en nuestra secuencia molde. La que estamos secuenciando no hay otra T aquí. Entonces, anotamos aquí 5 ATP. Luego nos pasamos al tubito amarillo. ¿Qué tenemos en el tubito amarillo? Tenemos la modificada que sería GTP. Entonces, nos seguimos. La A, pues no hay problema. C, aquí ya tenemos donde nos detenemos. Anotamos
Pasamos al lado izquierdo y anotamos 2 GTP. Acuérdense, G se une con C. Y en otro tubito, imagínense, otro tubo amarillo, pues también se va a llevar a cabo la reacción, pero esta vez se va a detener en 3 GTP, que es el siguiente, la siguiente base. Miren, observen aquí. De ahí que tengamos un 3 GTP. Y seguimos contando, pam, 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 y hasta el final tenemos otra C que se va a unir con la G. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 GTP. La marcamos aquí. Y lo mismo vamos, ya entendieron la dinámica, entonces lo mismo vamos a hacer con el color verde y con el tubito en color azul. Entonces así obtenemos estos, así se obtuvieron estos fragmentos que están aquí. ¿Sale? Ahora, ¿cómo leemos este patrón? ¿Qué hago? O sea, ya, obviamente este es un ejemplo teórico, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Anteriormente se necesitaban geles que se llamaban geles de secuencia, que eran unos gelesototes, unos gelesonones, geles enormes, de los que ustedes ven actualmente para electroforesis. Hagan de cuenta que era un monitor de esos para ver la televisión, pero un gel. Entonces aquí tenemos nuestro gel de secuencia. Y ahora, ¿cómo leemos? Tenemos nuestro patrón, pero ¿cómo lo leemos? Entonces, observen aquí en nuestro gel, la secuencia va a ir de 3' a 5'. Entonces, ¿qué hacemos? En un carril tenemos las A's, en un carril tenemos las G's, en un carril tenemos, en otro tenemos las C's y en otro tenemos las T's. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a acomodar? Bueno, vamos en orden. Vamos del 0 al 7. En el número 1, ¿a quién tendríamos? Pues nos vamos y buscamos, en el 1 tenemos a 1 TTP, lo marcamos en el gel, nuestra electroforesis. Tenemos, en el 2 tenemos a alguien, sí, tenemos a 2 GTP, aquí está. Entonces nos vamos y lo marcamos en la G, aquí está, 2 GTP. En la misma G tenemos, acá está el 3 GTP, lo marcamos en el 3. Y observen, cada uno tiene un tamaño, aquí no es peso ni nada, es tamaño. Y tenemos en la misma al 7 GTP y lo marcamos, lo ponemos en el 7. Ahora nos pasamos al C. Tenemos únicamente un producto, tenemos 4 CTP, que está aquí. Entonces pasamos a la T. ¿A quiénes tenemos en T? Tenemos al 1 TTP, aquí está. Y tenemos a otro producto que sería, con T, sería este, 6 TTP, lo marcamos. Bueno, así se vería nuestro gel de secuencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago con mi gel de secuencia? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues leerlo. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo se imaginan que leemos esto? Vamos a ensamblarlo. Tenemos T, ¿ok? ¿Todos me siguen? ¿Sí me escucho? Ya no sé si me escucho. Sí, sí lo escuchamos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya tenemos nuestro gel aquí y nos vamos. Tenemos T acá en el número 1. Vámonos, T. Anotamos T. Nos pasamos al número 2. ¿A quién tenemos en el número 2? A una G. Anotamos G. Nos vamos al número 3. ¿A quién tenemos? A otra G. Anotamos nuestra otra G. Nos vamos al número 4. ¿A quién tenemos? A C. Anotamos nuestra número C. Número 5. ¿A quién tenemos? A una A. Pues la anotamos aquí también. Nos vamos al número 6. Tenemos una T. La anotamos en su posición respectiva. Y luego nos vamos al número 7. ¿A quién tenemos? A una G. La anotamos aquí. Listo. Pero nos falta algo, un último detalle, que es, nosotros estamos secuenciando a partir de nuestra secuencia original. Acuérdense, nosotros estamos haciendo una copia de esto, porque le estamos agregando a quién se une. Por lo tanto, nosotros estamos utilizando la complementaria. Necesitamos darle la vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos esto. Si tenemos T, pues en realidad sería una A, la original. Si tenemos una G, pues la original sería una C. Si tenemos una G y es la complementaria, pues la original sería una C. Si tenemos una C, la original sería una G. Y así con los 3 restantes. ¿Y a quién tenemos en azul, damas y caballeros? A la misma secuencia que nosotros no sabíamos cuál era. Así, o este es el fundamento de la secuenciación Sanger. Obviamente, esta es una sobresimplificación de este método, pero si ustedes entendieron esta metodología que les acabo de explicar, así en cortito, ustedes ya pueden entender el fundamento y cómo funciona la secuenciación Sanger. Obviamente, actualmente se hace
para fragmentos, o nos permite secuenciar fragmentos aproximadamente así súper bien de 800 bases, pares de bases. Y ya medio bien, 900. Después de eso, ya ustedes ya pierden resolución y solo empiezan a ver letras N, que significa que no están viendo absolutamente nada. Entonces, ojo con ese detalle. Actualmente, pues ya se utiliza todo esto con aparatos de secuenciación, que son los secuenciadores, ¿sale? Entonces, los pasos para la secuencia Sanger se describen en el siguiente diagrama. Y bueno, pues, ojo, la muestra de ADN, pues, se encuentra combinada en un tubo con el primer, que pues nos va a permitir el inicio de la elongación. Y la DNA polimerasa y los nucleótidos, pues del DNA, que ya sabemos que son los DNTPs. También se añaden los 4 nucleótidos dideóxido. Ya sabemos qué es un dideoxinucleótido, que son los que van a terminar la cadena. De ahí que este método se llame de terminación de cadena o método Sanger. Estos obviamente en la actualidad pues están marcados con un fluoróforo o un cromóforo que permite, que pues nos va a permitir en cantidades mucho más pequeñas determinar el orden de cómo han sido acomodados las bases. Primero, pues se va a calentar la mezcla para desnaturalizar. Hagan de cuenta que están haciendo una PCR y se separan las cadenas. Luego se enfría para que el primer pueda unirse al molde de cadena sencilla, como lo hicimos nosotros en nuestro ejemplo. Y una vez unido el primer, pues se eleva la temperatura para que la DNA polimerasa pueda sintetizar el DNA de nuevo a partir del primer. Y pues la DNA polimerasa va a ir añadiendo de nucleótido en nucleótido la cadena hasta generar, completar la cadena completa. Acuérdense que este tipo de secuenciación alcanza máximo, así bien, para 900 bases. A partir de ese momento, pues ya no va a ser posible agregar más nucleótidos a la cadena y pues vamos a perder resolución. Este proceso se va a repetir varios ciclos. Es una PCR. Imagínense que es una PCR. Entonces van a amplificar. ¿Y cuál va a ser el detector aquí? Pues el sistema va a tener un láser que va a ser capaz de detectar los diferentes colores, en este caso debidos al cromóforo, de cada una de nuestras bases. Y es así como nosotros vamos a obtener esta sección. ¿Cómo se llama esta sección? ¿Alguien se acuerda? ¿O todavía no lo han hecho? Un cromatograma también le dicen a esta sección. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos nuestro cromatograma. Y cada uno de estos colorcitos nos va a indicar a qué base pertenece. Entonces, cuando nosotros utilicemos algún programa, porque cuando les entregan a ustedes su secuencia, las entregan en un formato, ahorita no me acuerdo cuál es el formato, pero ustedes necesitan echar mano de algún programa bioinformático, ya sea para Windows o Linux, que les permita pues, poder observar su secuencia. Por ejemplo, BioEdit, o hay muchos más, ¿no? Pero ese es gratis. Entonces, de esa forma ustedes van a poder ver su cromatograma. Si a ustedes les sale así de bonito, pues qué padre, porque tuvieron una excelente resolución, pero también existen casos donde aquí vienen encimadas varias cosas, por ejemplo, no tienen así solo la amarilla, sino abajo de la amarilla viene otro, entonces ahí como que algo pasó, ¿no? La calidad de su secuenciación no es tan buena y puede ser debido a que a que el producto que ustedes mandaron tenía algún tipo de contaminación, algún defecto en el proceso de secuenciación, pueden ser muchas cosas, ¿sale? Entonces, este método de secuenciación Sanger es el que se utiliza para el shotgun sequencing. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el shotgun sequencing? Que siempre lo han escuchado de seguro en sus referencias. Pues bueno, hagan de cuenta que se destruye, se hacen cachitos una secuencia de DNA, en este caso la DNA molde, y ustedes van a tener diferentes pedacitos. Vean, aquí tenemos un pedacito morado y un pedacito, no sé, esto es como rosita. Entonces, ¿cómo se va a ir ensamblando cada uno de estos? Bueno, estos pedacitos se van a ir ensamblando porque observen que hay un fragmento intermedio, el azul, que tiene una secuencia idéntica en la parte donde inicia a la parte donde termina el fragmento moradito y en la parte, perdón, rosa, en la parte donde inicia el fragmento morado, pues es la parte donde finaliza el fragmento de color verde y así se va ensamblando como rompecabezas. Vean cómo se van ensamblando. Entonces, si este fragmento se repite en los diferentes fragmentos, se sabe que ese fragmento corresponde en verdad o con una alta probabilidad a la secuencia que ustedes están analizando. Por lo tanto, se agrega y se van ensamblando así como si fuera un rompecabezas cada uno de las diferentes contigs. Entonces, cuando ustedes escuchen contigs o scaffold,
Entonces ustedes ya van a saber a qué se refieren. Vean, los diferentes contigs van formando la secuencia completa. Observen, A en azul pasó abajo y así, esta T pasa abajo y así conforme se van comprobando entre ellas mismas, es decir, conforme se van encontrando secuencias que son repetidas, se van agregando a la secuencia que ustedes están tratando de dilucidar cuál es, y es así como se utiliza el método de shotgun sequencing, que se basa en la secuenciación Sanger. Por supuesto, existen ventajas y desventajas como en toda técnica, pero pues no hay de otra, ¿no? Y finalmente, y solo a manera de que ustedes todavía, o a nosotros todavía nos faltaría abordar muchas tecnologías de secuenciación masiva, tenemos a la astronauta Kate Robbins, que si ustedes prestan atención a esta parte de la diapositiva, esto es su secuenciador. Un secuenciador de ese tamaño, imagínense en su laboratorio, podrían secuenciar una gran cantidad de cosas sin contar, observen el tamaño, es impresionante el tamaño de ese aparato y las posibilidades que a ustedes les permite para secuenciar genomas completos de algunas bacterias. Entonces, esta tecnología es fascinante y se puede utilizar en una amplia gama de investigación científica, desde la biotecnología, aplicaciones biomédicas, la que ustedes se imaginen. Entonces, con eso nosotros finalizaríamos la parte de secuenciación y habríamos abarcado lo que nos corresponde en este curso. Justo a las 10 en punto, como reloj. Como reloj, muy bien, Doc. Pues muchísimas gracias.